Viuda pobre encuentra bebé abandonado en el bosque, pero al criarlo descubre un secreto increíble. Cuando Rosa Méndez escuchó ese llanto débil entre los árboles del bosque aquella tarde de invierno, jamás imaginó que ese pequeño ser abandonado no solo cambiaría su vida para siempre, sino que también le revelaría una verdad tan extraordinaria que nadie en el pueblo podría creerla. Lo que parecía ser el final de una vida solitaria estaba a punto de convertirse en el comienzo de algo absolutamente milagroso. Pero antes de comenzar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. Ahora sí, empecemos. El viento helado de febrero soplaba con fuerza entre los pinos del bosque de San Miguel, cuando Rosa Méndez, una mujer de 52 años, caminaba lentamente por el sendero cubierto de hojas secas que conducía al pueblo. Sus manos agrietadas por el trabajo duro sostenían una cesta vacía que había llevado con la esperanza de encontrar algunas setas o hierbas silvestres para vender en el mercado del sábado. Llevaba un abrigo viejo de lana gris que había pertenecido a su difunto esposo Manuel, demasiado grande para su cuerpo delgado, pero era lo único que tenía para protegerse del frío que calaba hasta los huesos. Sus zapatos gastados dejaban ver los dedos de sus pies a través de pequeños agujeros en la parte delantera, y con cada paso que daba, el barro frío del camino se colaba dentro, haciéndola estremecer. Rosa había enviudado hacía 3 años cuando Manuel, su esposo de 25 años, murió repentinamente de un ataque al corazón mientras trabajaba en el campo. Desde entonces, su vida se había convertido en una lucha diaria por sobrevivir. La pequeña casa de adobe donde vivían juntos en las afueras del pueblo ahora se sentía enorme y vacía, con demasiados recuerdos y muy pocas razones para sonreír. No tenían hijos, algo que había sido el dolor más profundo de Rosa durante todos esos años de matrimonio. Habían intentado, habían rezado, habían visitado doctores en ciudades lejanas gastando dinero que no tenían, pero nunca llegó ese bebé que tanto anhelaban. Manuel solía decirle que no importaba, que ella era suficiente para él, pero Rosa sabía que en el fondo él también sufría por esa ausencia. Y ahora que Manuel ya no estaba, Rosa vivía completamente sola, sin familia cercana, sin hijos que la visitaran, sin nadie que se preocupara por ella. El pueblo la veía con lástima o con indiferencia, una viuda pobre más que apenas sobrevivía vendiendo hierbas medicinales, cosiendo ropa para las familias más acomodadas o limpiando casas cuando conseguía trabajo. Esa tarde había salido al bosque con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera, que pudiera vender o cambiar por comida. Hacía 2 días que solo había comido tortillas secas con sal y un poco de té de manzanilla. Su estómago rugía de hambre, pero ya estaba acostumbrada a ese sentimiento constante de vacío. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas cuando Rosa decidió que era hora de regresar al pueblo. No había encontrado casi nada en su búsqueda, solo unas pocas hierbas que apenas valdrían unos pesos. Suspiró profundamente sintiendo el peso de la derrota sobre sus hombros cansados. Estaba a punto de tomar el camino de regreso cuando escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Era un sonido débil, casi imperceptible entre el silbido del viento, pero definitivamente era un llanto, el llanto de un bebé. Rosa se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, pensando que tal vez era su imaginación jugándole una mala pasada. Llevaba tanto tiempo sola que a veces escuchaba voces que no existían, pero entonces el llanto se hizo más fuerte, más desesperado, y Rosa supo que era real. Soltó su cesta y corrió hacia el origen del sonido, tropezando con raíces y ramas, con las manos temblándole no solo de frío, sino de una mezcla de miedo y esperanza que no podía explicar. El llanto venía de un pequeño claro entre los árboles, un lugar donde Rosa había estado cientos de veces recogiendo hierbas. Y allí, envuelto en una manta raída de color azul claro, sobre un montón de hojas secas, había un bebé real, de carne y hueso, llorando con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. Rosa se arrodilló junto al niño con las manos temblorosas y lo levantó con cuidado extremo, como si fuera la cosa más frágil del mundo. Era un niño, tal vez de solo unas semanas de vida, con la piel pálida por el frío y los labios casi morados. Sus pequeños puños cerrados se agitaban en el aire mientras lloraba,
buscando desesperadamente el calor y el consuelo de alguien. Rosa lo acercó a su pecho, abriéndole su abrigo grande para envolverlo con su propio cuerpo, y el bebé inmediatamente se calmó un poco al sentir el calor humano. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Rosa mientras miraba ese pequeño rostro. ¿Quién podría abandonar a una criatura tan indefensa en medio del bosque, condenándola a morir de frío o a ser devorada por algún animal salvaje? Era una crueldad que Rosa no podía comprender. Miró alrededor buscando alguna pista, alguna señal de quién había dejado al bebé allí, pero no había nadie. Solo el viento, los árboles y ese niño, que ahora se aferraba a ella como si supiera que Rosa era su única oportunidad de sobrevivir. Rosa revisó la manta que envolvía al bebé buscando alguna nota, algún nombre, algo que pudiera darle información, pero no encontró nada más que la manta vieja y la ropita simple que llevaba puesta el niño. Una camisita blanca y un pañal de tela que estaba completamente mojado y sucio. El bebé tenía hambre. Eso era evidente por la forma desesperada en que buscaba algo que llevarse a la boca. Rosa no sabía qué hacer. Sabía que lo correcto sería llevarlo a las autoridades del pueblo, reportar el abandono, dejar que los servicios sociales se encargaran de encontrarle un hogar. Pero algo en su corazón, algo profundo e instintivo que había estado dormido durante tantos años, se despertó en ese momento. Este bebé necesitaba una madre, y ella necesitaba a alguien a quien amar. La noche estaba cayendo rápidamente, y el frío se hacía cada vez más intenso. Rosa tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se quitó su chal de lana y envolvió al bebé con más capas, protegiéndolo del viento helado. Luego, con el niño presionado firmemente contra su pecho, empezó a caminar lo más rápido que sus piernas cansadas le permitían hacia su casa. No fue al pueblo, no buscó ayuda. Simplemente se dirigió a su pequeña casa de adobe en las afueras, donde podría mantener al bebé caliente y a salvo, al menos por esa noche. El camino que normalmente le tomaba media hora, lo hizo en 20 minutos, impulsada por la urgencia de salvar a ese niño. Cuando finalmente llegó a su casa, el bebé había dejado de llorar pero temblaba violentamente de frío. Rosa entró rápidamente, cerró la puerta y encendió la pequeña estufa de leña que tenía en la sala. Puso más leña de la que normalmente usaría, sin importarle que tuviera que racionar después, porque en ese momento lo único que importaba era entrar en calor ese pequeño cuerpo helado. Colocó al bebé sobre su cama, la única en la casa, y comenzó a quitarle la ropa mojada y fría. El niño lloraba débilmente, sin mucha fuerza ya, lo cual asustó a Rosa más que los llantos fuertes. Sabía que cuando un bebé dejaba de llorar no necesariamente era buena señal. Buscó entre sus pertenencias y encontró unas toallas viejas pero limpias con las que envolvió al bebé después de secarlo suavemente. Lo acercó a la estufa, pero no demasiado cerca, solo lo suficiente para que el calor le llegara sin quemarlo. Poco a poco, el color empezó a volver a las mejillas del niño, y sus labios dejaron de estar morados. Rosa lloró de alivio. Pero ahora venía el siguiente problema. El bebé tenía hambre, y ella no tenía nada que darle. No había leche en su casa, no había fórmula para bebés, no tenía absolutamente nada apropiado para alimentar a un recién nacido. Rosa se desesperó por un momento, pero luego recordó algo que su madre le había contado muchos años atrás. En los tiempos de extrema pobreza, las mujeres que no podían amamantar o no tenían leche de vaca, hacían una mezcla con agua hervida, un poco de azúcar y, si tenían suerte, unas gotas de leche de cabra o de lo que tuvieran disponible. No era ideal, pero mantenía a los bebés con vida hasta conseguir algo mejor. Rosa tenía un poco de azúcar guardada en un frasco. La estaba ahorrando para venderla si la necesidad se hacía extrema, pero ahora había algo más importante que el dinero. Hirvió agua en su pequeña olla, esperó a que se enfriara un poco, le añadió una pequeña cantidad de azúcar y la mezcló bien. Luego buscó un trapo limpio, lo mojó en la mezcla y se lo ofreció al bebé para que lo chupara. El niño al principio no entendía qué hacer, pero su instinto de supervivencia tomó control y comenzó a succionar el trapo desesperadamente. No era suficiente, Rosa lo sabía, pero era algo. Repitió el proceso varias veces hasta que el bebé pareció calmarse un poco, todavía buscando más pero al menos no llorando de hambre desesperada. Rosa lo acunó en sus brazos, cantándole bajito una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando era niña,
Y finalmente, agotado por la experiencia traumática que había vivido, el bebé se quedó dormido. Rosa no durmió nada esa noche. Se quedó sentada en su vieja mecedora, con el bebé en brazos, manteniéndolo caliente con su propio calor corporal, alimentándolo cada vez que se despertaba llorando con esa mezcla de agua azucarada que sabía que no era suficiente. Mientras lo miraba dormir, con su carita tan pequeña y tan perfecta, Rosa se hizo 1000 preguntas. ¿Quién era la madre de este niño y por qué lo había abandonado? Estaba desesperada, asustada, sola. Tal vez era muy joven y sus padres la habían obligado a deshacerse del bebé. O tal vez era una mujer en una situación tan terrible que pensó que abandonarlo era darle una oportunidad. O quizás algo peor. Rosa no lo sabía, y probablemente nunca lo sabría. Pero lo que sí sabía, con una certeza que la sorprendía a ella misma, era que este bebé había llegado a su vida por una razón. Llevaba 3 años viviendo sin propósito, simplemente existiendo día a día, esperando la muerte como si fuera la única salida a su soledad. Pero ahora, con este pequeño ser en sus brazos, sintió algo que no había sentido en años. Esperanza, propósito, amor. Cuando el sol comenzó a asomarse por la ventana de su pequeña casa, Rosa tomó otra decisión. No iba a reportar al bebé a las autoridades. Al menos, no todavía. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para asegurarse de que el niño estuviera bien, tiempo para prepararse para lo que sabía que vendría después. Si lo reportaba inmediatamente, se lo quitarían, lo pondrían en un orfanato o con alguna familia de acogida, y Rosa nunca sabría qué pasó con él. No podía soportar esa idea. Este bebé la necesitaba, y ella lo necesitaba a él. Por primera vez en 3 años, Rosa tenía una razón para levantarse por las mañanas. El primer desafío era conseguir comida adecuada para el bebé. Rosa sabía que el agua azucarada era solo una solución temporal, y que el niño necesitaba nutrición real si iba a sobrevivir. Esperó hasta que fuera un poco más tarde en la mañana, cuando sabía que su vecina más cercana, doña Carmen, estaría despierta. Doña Carmen vivía a unos 500 metros de distancia, una mujer mayor que criaba algunas cabras y gallinas. Rosa dejó al bebé dormido en su cama, bien envuelto y caliente, y corrió hacia la casa de doña Carmen. Tocó la puerta con urgencia, y cuando la mujer abrió, sorprendida de ver a Rosa tan temprano, Rosa no perdió tiempo. Doña Carmen, necesito su ayuda con urgencia. Tengo un bebé en mi casa que necesita leche. Por favor, ¿puede venderme o prestarme un poco de leche de cabra? Lo que sea que tenga. Doña Carmen la miró con los ojos muy abiertos. Un bebé, Rosa. ¿De qué estás hablando? Rosa se mordió el labio, sabiendo que tenía que inventar algo rápido. Es el hijo de una prima lejana que tuvo una emergencia y me lo dejó temporalmente. No tengo nada en casa para alimentarlo. Por favor, doña Carmen. Doña Carmen era una mujer de buen corazón, y aunque la historia le pareció un poco extraña, no hizo más preguntas. Entró a su casa y regresó con una botella de vidrio llena de leche de cabra fresca y tibia. También vive aquí, dijo, mostrándole una botella vacía con una tetina improvisada. La usaba para alimentar a los cabritos huérfanos. Puede servirte para el bebé. Rosa tomó ambas botellas con manos temblorosas, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. ¿Cuánto le debo?, preguntó, aunque sabía que no tenía dinero. Doña Carmen negó con la mano. No me debes nada, Rosa. Solo cuida bien de ese bebé. Y si necesitas más leche, ven a buscarla. Siempre tengo más de la que necesito. Rosa abrazó a la mujer mayor, sin palabras para expresar su agradecimiento, y corrió de vuelta a su casa. El bebé se había despertado y lloraba débilmente, pero cuando Rosa le ofreció la botella con la leche tibia de cabra, el niño comenzó a succionar con una fuerza que la sorprendió. Tomó y tomó hasta vaciar casi toda la botella, y luego, con la pancita llena por primera vez probablemente desde su nacimiento, se quedó, profundamente dormido con una expresión de paz en su rostro. Rosa lo observó dormir y supo que había hecho lo correcto. Este niño iba a vivir. Ella se encargaría de eso. Los siguientes días fueron los más agotadores y a la vez los más gratificantes de la vida de Rosa. El bebé comía cada 3 o 4 horas, día y noche, y Rosa apenas dormía. Cada mañana temprano iba a casa de doña Carmen por más leche de cabra, siempre con la misma historia de la prima lejana. Doña Carmen nunca cuestionó nada,
aunque Rosa sospechaba que la mujer mayor no creía del todo la historia. Pero doña Carmen era discreta y amable, y eso era todo lo que Rosa necesitaba en ese momento. Con cada día que pasaba, el bebé se veía más fuerte, más saludable, más vivo. Su piel adquirió un color rosado saludable. Sus ojos comenzaron a enfocarse y seguir el movimiento de Rosa, y sus llantos se volvieron más fuertes y exigentes. Era un luchador, este pequeño niño, y Rosa se enamoraba más de él con cada hora que pasaba. Le puso el nombre de Gabriel, porque le pareció apropiado. Gabriel significaba mensajero de Dios, y ella sentía que este bebé había sido enviado a ella por alguna razón divina. No sabía cuál era su verdadero nombre, si es que tenía uno, pero para ella sería Gabriel. Gabriel Méndez, su hijo. El problema era que Rosa sabía que no podía mantener este secreto para siempre. El pueblo era pequeño, y los chismes se esparcían rápido como el fuego. Ya había notado algunas miradas curiosas cuando iba al mercado o pasaba por la plaza. La gente la había visto comprar telas para hacer pañales y había escuchado el llanto de un bebé proveniente de su casa. Rosa sabía que pronto alguien empezaría a hacer preguntas más directas. Necesitaba una historia más sólida que la de la prima lejana. Una tarde, mientras daba de comer a Gabriel, Rosa escuchó que alguien tocaba a su puerta. Su corazón se aceleró con miedo. Había llegado el momento que temía. Abrió la puerta lentamente y se encontró con el padre Miguel, el sacerdote del pueblo. «Buenas tardes, Rosa», dijo el padre con su voz suave y amable. «He escuchado que tienes un visitante muy joven en tu casa. ¿Puedo pasar?» Rosa no tenía opción. No podía negarle la entrada a un sacerdote. Lo dejó pasar, y el padre Miguel vio inmediatamente a Gabriel, que dormía en la cama envuelto en mantas. El sacerdote se acercó y miró al bebé con una expresión de ternura mezclada con preocupación. «Es un niño hermoso, Rosa. ¿De quién es?» Rosa respiró profundo y decidió contar la verdad, al menos parte de ella. «Lo encontré abandonado. En el bosque hace una semana, padre. Estaba casi muerto de frío. No pude dejarlo ahí. No pude entregarlo a las autoridades, sabiendo que probablemente terminaría en un orfanato lleno de otros niños abandonados, sin nadie que realmente lo amara. Sé que debí reportarlo, pero padre, este bebé necesita una madre, y yo necesito a alguien a quien amar. Por favor, no me lo quite». El padre Miguel se sentó en la única silla que Rosa tenía y suspiró profundamente. «Rosa, entiendo tu corazón y sé que tus intenciones son buenas, pero legalmente, este bebé no es tuyo. Sus padres, quien quiera que sean, tienen derechos, y las autoridades tienen procedimientos que deben seguirse». Rosa se arrodilló frente al sacerdote con las manos juntas como si estuviera rezando. «Padre Miguel, le suplico, dame un poco más de tiempo, solo unas semanas para asegurarme de que está sano y fuerte, y luego, si es necesario, lo reportaré. Pero por favor, no ahora, no cuando apenas está empezando a recuperarse». El padre Miguel miró a Rosa y luego miró al bebé dormido. Era un hombre compasivo que había visto demasiada tragedia en su larga vida como sacerdote de un pueblo pobre. Sabía que los orfanatos estaban sobrepoblados y que muchos niños allí no recibían el amor y cuidado que necesitaban. Y conocía a Rosa. Sabía que era una mujer buena que había sufrido mucho. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «Te daré un mes, Rosa. Un mes para cuidar de este niño y asegurarte de que está bien. Pero después de eso, tendremos que tomar decisiones difíciles. Mientras tanto, voy a investigar discretamente si alguien ha reportado un bebé desaparecido. Y Rosa, vas a necesitar ayuda. No puedes hacer esto sola». Rosa asintió vigorosamente, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «Gracias, padre. Gracias. No se arrepentirá de darme esta oportunidad». El padre Miguel se levantó para irse, pero antes de salir, se volvió hacia Rosa. «Y Rosa, ese niño necesita documentos eventualmente. Certificado de nacimiento, vacunas, todo eso. Piensa en cómo vas a manejar esa situación». Rosa asintió, pero en ese momento no quería pensar en esas complicaciones. Solo quería disfrutar de tener a Gabriel en sus brazos. El padre Miguel cumplió su palabra. Durante las siguientes semanas, ayudó a Rosa discretamente. Le trajo ropa de bebé que había sido donada a la iglesia, algunas mantas más gruesas y hasta un poco de dinero de las limosnas
para que Rosa pudiera comprar más provisiones. También habló con doña Carmen y algunas otras mujeres del pueblo que podrían ayudar sin hacer demasiadas preguntas. Poco a poco, se formó una pequeña red de apoyo alrededor de Rosa y Gabriel. Doña Carmen seguía proporcionando leche de cabra fresca todos los días y se negaba a aceptar pago. Doña Teresa, una costurera del pueblo, le hizo varios conjuntos de ropa para bebé sin cobrarle. Don Ramón, que tenía una pequeña tienda de abarrotes, le daba crédito para que comprara lo que necesitaba. El pueblo, a su manera silenciosa, había decidido ayudar, tal vez porque todos conocían la historia triste de Rosa, la viuda sin hijos que había sufrido tanto. O tal vez porque en un pueblo pequeño, cuando alguien necesita ayuda genuinamente, las personas buenas se unen. Gabriel crecía fuerte y saludable. A las pocas semanas ya había ganado peso, sus mejillas se habían llenado y sus ojos oscuros brillaban con curiosidad. Sonreía cuando Rosa le hablaba y se calmaba inmediatamente cuando ella lo cargaba. El vínculo entre ellos era tan fuerte, como si Rosa realmente lo hubiera dado a luz. Ella lo amaba con cada fibra de su ser. Pero conforme pasaban las semanas, Rosa empezó a notar algo extraño en Gabriel, algo que no podía explicar del todo. El bebé era inusualmente tranquilo y observador para su edad. Cuando otras personas venían a visitarlos, Gabriel las miraba con una intensidad que parecía impropia de un bebé tan pequeño, como si estuviera estudiándolas. Y había momentos, especialmente tarde en la noche, cuando Rosa juraba que el niño la miraba con una comprensión que iba más allá de lo que un bebé debería tener. Pero Rosa descartaba estos pensamientos como imaginación suya. Estaba exhausta del poco sueño y probablemente estaba viendo cosas que no existían. Una noche, cuando Gabriel tenía aproximadamente 2 meses, algo extraordinario sucedió. Rosa había quedado dormida en su mecedora con el bebé en brazos después de darle su última comida de la noche. De repente, se despertó sobresaltada por un sonido extraño. No era el llanto de Gabriel, era otra cosa, un murmullo suave, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Rosa abrió los ojos y casi dejó caer al bebé de la impresión. La habitación estaba iluminada con una luz suave y dorada que no venía de ninguna fuente visible. Y Gabriel, su pequeño Gabriel, estaba despierto y mirándola con esos ojos oscuros que ahora parecían brillar con su propia luz. El aire alrededor de ellos se sentía diferente, más pesado, cargado de algo que Rosa no podía nombrar pero que le provocaba una mezcla de miedo y asombro. Y entonces, aunque sabía que era imposible, aunque su mente racional le decía que estaba soñando, Rosa escuchó una voz. No era una voz externa, no venía de Gabriel ni de ninguna otra parte de la habitación. Era una voz dentro de su propia mente, clara y serena. No temas, Rosa. El niño que cuidas es especial. Fue puesto en tu camino por una razón que pronto comprenderás. Tu bondad ha sido vista y será recompensada. Cuídalo bien, porque a través de él vendrán bendiciones que no puedes imaginar. Rosa se quedó paralizada, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. La luz dorada se desvaneció lentamente, y Gabriel, como si nada hubiera pasado, cerró sus ojitos y se quedó dormido pacíficamente. Rosa se quedó ahí sentada durante horas, preguntándose si realmente había sucedido o si había sido un sueño muy vívido producto de su agotamiento. Pero algo dentro de ella sabía que había sido real. Algo había cambiado en esa habitación, en ese momento. Y Gabriel, su pequeño Gabriel, era mucho más de lo que parecía. A la mañana siguiente, Rosa se despertó con una sensación extraña. No había dormido bien, su mente todavía estaba procesando la experiencia de la noche anterior. Pero cuando miró a Gabriel, que dormía apaciblemente en su improvisada cuna hecha con una caja de madera acolchada con mantas, se preguntó si realmente había pasado algo o si su mente exhausta le había jugado una mala pasada. Decidió no pensar más en ello y seguir con su rutina diaria. Tenía que ir a casa de doña Carmen por más leche y luego al mercado para intentar vender algunas hierbas que había recolectado. Pero cuando salió de su casa con Gabriel bien envuelto contra el frío de la mañana, notó algo extraordinario. Las flores que había plantado hacía meses en su pequeño jardín y que nunca habían florecido debido a la tierra pobre y al descuido, ahora estaban cubiertas de brotes y algunas incluso tenían flores completamente abiertas, a pesar de que era febrero y todavía hacía mucho frío.
Rosa se quedó mirando las flores con perplejidad. Esto no era normal. Las plantas simplemente no florecían en pleno invierno. Mientras caminaba hacia la casa de doña Carmen, notó más cosas extrañas. El viejo perro de don Ramón, que siempre ladraba agresivamente a cualquiera que pasara cerca de su tienda, se acercó a Rosa y a Gabriel con la cola moviéndose suavemente y se sentó a sus pies, mirando al bebé con lo que solo podía describirse como adoración. Los pájaros que normalmente huían ante la presencia de humanos se acercaban y cantaban alrededor de ella. Era como si la naturaleza misma respondiera a la presencia de Gabriel. Cuando llegó a casa de doña Carmen, la mujer mayor abrió la puerta con una sonrisa más grande de lo usual. «Rosa, tienes que ver esto. Mis cabras, que casi no daban leche desde hace meses, de repente están produciendo el doble de lo normal. Y no solo eso, una de mis gallinas que creía estéril puso 5 huevos esta mañana. Es un milagro». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era demasiada coincidencia. Doña Carmen le dio la leche como siempre, y mientras Rosa se preparaba para irse, la mujer mayor se acercó a Gabriel y lo miró fijamente. «Este bebé tiene algo especial, Rosa. Lo puedo sentir. Tus ojos, la forma en que la luz parece brillar a su alrededor. No es un niño común». Rosa no supo qué responder, así que solo asintió y se despidió rápidamente. Durante los siguientes días, las cosas extrañas continuaron sucediendo. La pequeña huerta que Rosa había intentado mantener durante años sin mucho éxito de repente comenzó a dar frutos. Las plantas de tomate que había plantado en otoño y que apenas habían crecido, ahora estaban llenas de tomates grandes y rojos, a pesar del frío. Las hierbas medicinales que cultivaba crecían más rápido y más fuertes que nunca. Incluso la tierra alrededor de su casa parecía más oscura y más fértil. La gente del pueblo comenzó a notar. Algunos venían a visitar a Rosa con excusas de conocer al bebé, pero Rosa sabía que en realidad venían porque habían escuchado rumores de cosas extrañas. Algunos lo atribuían a coincidencias o a buena suerte. Otros, especialmente los más religiosos, comenzaron a susurrar que el bebé era bendito, que tal vez era un regalo de Dios. Pero también había quienes miraban a Gabriel con desconfianza y miedo, preguntándose si lo que estaba sucediendo era obra de Dios o de algo más oscuro. Rosa trató de ignorar los chismes y enfocarse en cuidar a Gabriel, pero no podía negar que algo inexplicable estaba sucediendo. Y la experiencia de aquella noche, la voz que había escuchado, seguía resonando en su mente. El niño que cuidas es especial. Fue puesto en tu camino por una razón. Una tarde, el padre Miguel vino a visitarla nuevamente. Se veía más serio de lo usual. «Rosa, necesitamos hablar», dijo, mientras se sentaba en la misma silla que había ocupado en su última visita. «He estado investigando como te prometí, preguntando en pueblos vecinos si alguien había reportado un bebé desaparecido. Y encontré algo». El corazón de Rosa se hundió. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no estaba preparada para enfrentarlo. El padre Miguel continuó. «Hace aproximadamente 2 meses, una joven de 17 años del pueblo de Santa María, a unas 3 horas de aquí, desapareció. Estaba embarazada, y su familia la había rechazado por quedar embarazada fuera del matrimonio. Nadie sabe qué le pasó. Algunos dicen que se fue a la ciudad, otros que se suicidó, pero nadie ha reportado que haya tenido el bebé o que el bebé esté desaparecido». Rosa tragó saliva. Cree que Gabriel podría ser su hijo. El padre Miguel asintió. Lentamente. Es posible. Las fechas coinciden. Si esa joven tuvo el bebé sola, asustada y sin ayuda, pudo haber entrado en pánico y decidió abandonarlo pensando que era la única opción. O tal vez algo peor le sucedió a ella después del parto. Rosa sintió una mezcla de emociones. Tristeza por esa joven madre que había pasado por algo tan terrible, enojo hacia la familia que la había rechazado en su momento de mayor necesidad, y miedo de que alguien pudiera venir a reclamar a Gabriel. «Entonces, ¿qué hacemos ahora, padre?», preguntó con voz temblorosa. El padre Miguel suspiró. «Voy a seguir investigando discretamente. Pero Rosa, tienes que entender que si esa joven aparece o si su familia decide buscar al bebé, no podrás quedarte con él. La ley es clara». Rosa sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «No pueden quitármelo, padre. No después de todo lo que hemos pasado juntos. Él me necesita y yo lo necesito». El padre Miguel se acercó
y puso una mano en el hombro de Rosa. Lo sé, hija, y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ayudarte, pero tienes que estar preparada para cualquier resultado. Mientras tanto, sigue cuidándolo como lo has estado haciendo. Ese niño tiene suerte de haberte encontrado. Después de que el padre Miguel se fue, Rosa se sentó con Gabriel en brazos y lloró. No lágrimas de tristeza solamente, sino lágrimas de frustración y miedo al futuro. Se había permitido soñar con criar a este niño, con verlo crecer, con ser su madre en todo el sentido de la palabra. Y ahora, esa posibilidad podía serle arrebatada. Pero mientras miraba el rostro dormido de Gabriel, sintió esa determinación férrea que había desarrollado durante estos meses. No iba a rendirse sin luchar. Este niño era suyo ahora, no legalmente tal vez, pero sí en su corazón, y haría lo que fuera necesario para protegerlo. Los meses siguieron pasando, y Gabriel crecía sorprendentemente rápido y sano. A los 4 meses ya sostenía su cabeza firmemente. A los 5 comenzó a sentarse con apoyo, y a los 6 meses ya balbuceaba y respondía a su nombre. Cada hito de desarrollo llenaba a Rosa de orgullo y alegría. Pero las cosas extrañas a su alrededor no cesaban. De hecho, se intensificaban. El jardín de Rosa se había convertido en el más productivo del pueblo. Producía vegetales y frutas todo el año, independientemente de la estación. La gente venía de pueblos vecinos a comprar sus productos, diciendo que tenían un sabor especial, casi mágico. Rosa, que apenas había podido sobrevivir antes de encontrar a Gabriel, ahora tenía dinero suficiente no solo para vivir cómodamente, sino también para ahorrar. Compró ropa nueva para Gabriel y para ella misma, arregló el techo de su casa que había estado goteando durante años, e incluso pudo comprar muebles nuevos. Pero más allá de la prosperidad material, lo que más le importaba a Rosa era la salud y felicidad de Gabriel. El niño rara vez se enfermaba, y cuando lo hacía, se recuperaba con una rapidez asombrosa. Era un bebé feliz que sonreía a todos y que parecía irradiar una luz especial. Las personas que lo conocían decían que sentían paz cuando estaban cerca de él. Doña Carmen, quien había sido como una abuela para Gabriel, decía que el niño tenía un don especial. Era como si pudiera sentir las emociones de las personas. Cuando alguien estaba triste, Gabriel extendía sus manitas hacia ellos como queriendo consolarlos. Cuando alguien estaba enojado, él se ponía serio y los miraba con esos ojos profundos hasta que la persona se calmaba. Rosa había notado esto también y, aunque no podía explicarlo, sabía que doña Carmen tenía razón. Gabriel no era un niño ordinario. Un día de junio, cuando Gabriel tenía 8 meses, algo sucedió que cambiaría todo. Rosa estaba en el mercado vendiendo sus vegetales cuando una mujer elegante, de unos 40 años, se acercó a su puesto. Vestía ropa cara y llevaba joyas que brillaban bajo el sol. Claramente no era del pueblo. «Disculpe», dijo la mujer con voz cultivada. «Me han dicho que usted es Rosa Méndez, la mujer que encontró a un bebé abandonado hace unos meses». Rosa se tensó inmediatamente. Su instinto le decía que esta conversación no iba a terminar bien. «Sí, soy yo», respondió cautelosamente. «¿Quién pregunta?» La mujer sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi nombre es Victoria Sandoval. Soy abogada de la familia Ramírez de Santa María. Vengo en representación de ellos para discutir el asunto del bebé que usted está cuidando». Rosa sintió que el mundo se detenía. Este era el momento que había temido desde el principio. «¿Qué quiere la familia Ramírez?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Victoria Sandoval sacó unos documentos de su elegante bolso. La familia Ramírez ha descubierto recientemente que su hija, Lucía Ramírez, dio a luz a un bebé antes de desaparecer hace 8 meses. Aunque Lucía todavía no ha sido encontrada, la familia quiere recuperar al niño, su nieto. Tienen derechos legales sobre él. Rosa sintió que las piernas le temblaban. «No», dijo con voz firme a pesar de su miedo. «Gabriel es mío. Lo encontré. Lo salvé. Lo he cuidado todos estos meses. Esa familia que dice tener derechos, ¿dónde estaban cuando su hija los necesitaba? ¿Dónde estaban cuando echaron a esa pobre muchacha embarazada a la calle?» Victoria Sandoval mantuvo su expresión fría y profesional. «Entiendo que esto es difícil para usted, señora Méndez, pero la ley es clara. Los abuelos tienen derechos sobre el niño en ausencia de la madre. Y usted nunca reportó el hallazgo del bebé a las autoridades.
lo cual fue ilegal. Rosa sintió pánico. Necesito tiempo. Por favor, no pueden simplemente venir y llevárselo así. Él me conoce. Soy la única madre que ha conocido. Victoria suspiró. Le daremos una semana para prepararse. Después de eso, vendremos con las autoridades apropiadas para llevar al niño con su familia legítima. Lo siento, pero no hay nada más que discutir. Y se fue, dejando a Rosa temblando y al borde del colapso. Rosa cerró su puesto inmediatamente y corrió a casa donde había dejado a Gabriel con doña Carmen. Cuando llegó, agarró al bebé en sus brazos y lo abrazó tan fuerte que él comenzó a quejarse. Doña Carmen, que había visto a Rosa llegar en ese estado, supo inmediatamente que algo malo había pasado. ¿Qué sucedió, Rosa? Rosa le contó todo entre sollozos. Doña Carmen escuchó con expresión grave y cuando Rosa terminó, la mujer mayor tomó sus manos. «Entonces tenemos que luchar», dijo con determinación. «No vamos a dejar que esa familia rica se lleve a Gabriel sin pelear». Esa misma tarde, Rosa fue a ver al padre Miguel y le contó lo que había sucedido. El sacerdote se veía preocupado pero no sorprendido. Sabía que este momento llegaría eventualmente. Dijo tristemente, pero no esperaba que fuera tan pronto. «¿Hay algo que pueda hacer, padre?», suplicó Rosa. «¿Alguna forma legal de mantener a Gabriel conmigo?». El padre Miguel pensó por un momento. «Necesitarías adoptar al niño oficialmente. Pero para eso, primero tendrías que demostrar que la madre biológica renunció voluntariamente a sus derechos o que está muerta y que la familia no es apta para cuidarlo. Y eso requerirías un abogado, dinero y tiempo, cosas que no tienes». Rosa sintió que su esperanza se desvanecía. «Entonces es imposible. Ya perdí». «No, no necesariamente», dijo el padre Miguel con un brillo en los ojos. «Conozco a alguien que podría ayudar. Un abogado en la ciudad que hace trabajo pro bono para casos como este. Déjame contactarlo y ver qué se puede hacer. Mientras tanto, no entregues a Gabriel a nadie sin una orden judicial apropiada. Haz que trabajen por cada paso del proceso. Eso nos dará más tiempo». Rosa asintió, aferrándose a esa pequeña esperanza. Durante la siguiente semana, el pueblo entero se enteró de la situación. Y para sorpresa de Rosa, la comunidad se unió para apoyarla. Empezaron a circular peticiones para que Rosa pudiera quedarse con Gabriel. Las mujeres del pueblo organizaron reuniones para discutir qué podían hacer. Incluso el alcalde, don Arturo, un hombre mayor que normalmente se mantenía al margen de los conflictos, vino a visitar a Rosa. «He estado observando lo que has hecho con ese niño, Rosa», dijo, «y he visto los cambios en este pueblo desde que él llegó. No solo en tu jardín o en tu fortuna, sino en la gente. El pueblo está más unido, más feliz. Ese niño trajo algo especial aquí, y no podemos dejar que se lo lleven sin luchar». El día que Victoria Sandoval debía regresar, llegó demasiado rápido. Rosa se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Había pasado toda la noche anterior abrazando a Gabriel, memorizando cada detalle de su rostro, el sonido de su risa, la forma en que se aferraba a su dedo con su manita pequeña. Si esta era su última noche con él, quería recordar todo. Pero cuando llegó el mediodía y la hora acordada para el encuentro, Rosa no estaba sola. Más de 50 personas del pueblo se habían reunido frente a su casa en un acto silencioso de apoyo. Doña Carmen estaba ahí con su esposo, don Ramón con su familia, doña Teresa la costurera, el padre Miguel, el alcalde don Arturo, y muchos otros. Todos formaron una cadena humana alrededor de la casa de Rosa, enviando un mensaje claro. No iban a permitir que se llevaran a Gabriel sin resistencia. Cuando Victoria Sandoval llegó en su auto lujoso, acompañada por 2 oficiales de policía y otra persona que parecía ser de servicios sociales, se encontró con esta escena inesperada. Frunció el ceño con irritación. «Señora Méndez, esto no facilitará las cosas. Tengo una orden judicial para llevar al niño con su familia legítima». El padre Miguel dio un paso adelante. «¿Puedo ver esa orden judicial?». Victoria le entregó los documentos y el sacerdote los revisó cuidadosamente. Después de unos minutos, levantó la vista. «Esta orden es preliminar, no es definitiva. Dice que el niño debe ser puesto bajo custodia temporal de servicios sociales mientras se investiga el caso, no que debe ser entregado directamente a la familia Ramírez». Victoria se puso rígida. «Es un tecnicismo. La familia Ramírez tiene la intención de solicitar la custodia completa y la obtendrán.
Tal vez, dijo el padre Miguel. Pero hasta que eso suceda oficialmente, la señora Méndez tiene derecho a pelear por la custodia también. Y tenemos un abogado que la representará. En ese momento, un auto más modesto se detuvo detrás del de Victoria, y de él bajó un hombre de unos 50 años, con cabello gris y anteojos, cargando un maletín. «Buenos días», dijo con voz tranquila pero firme. «Soy el licenciado Eduardo Morales, y represento a la señora Rosa Méndez en este asunto. Entiendo que hay una orden de custodia temporal. Me gustaría revisarla y discutir los próximos pasos apropiados». Victoria Sandoval no se veía contenta con este desarrollo. Había esperado que Rosa fuera una mujer pobre e ignorante que se rendiría fácilmente ante la presión legal. No había contado con que todo un pueblo se uniría para apoyarla. El licenciado Morales revisó la orden judicial y luego habló con los oficiales de policía y el trabajador social. Después de una conversación de 20 minutos, se volvió hacia Rosa. «Rosa, la orden es válida y lamentablemente debemos cumplirla. Gabriel tendrá que ser puesto bajo custodia temporal de servicios sociales mientras el caso se resuelve. Pero escúchame bien, esto no significa que lo has perdido. Vamos a pelear esto en corte. Vamos a demostrar que tú eres la mejor opción para Gabriel y que la familia Ramírez no tiene el derecho moral de reclamarlo después de haber abandonado a su propia hija». Rosa sintió que el mundo se derrumbaba, pero asintió. Entendía que no había otra opción en ese momento. Con lágrimas rodando por sus mejillas, trajo a Gabriel, que había estado durmiendo tranquilamente en su cuna, ajeno al drama que se desarrollaba afuera. El bebé se despertó cuando Rosa lo levantó y le sonrió con esa sonrisa que derretía el corazón de ella. Rosa lo besó en la frente, en las mejillas, en sus manitas, mientras le susurraba: «Volveré por ti, mi amor. Te prometo que no voy a dejarte. Esto es solo temporal. Vas a volver a casa conmigo muy pronto». El trabajador social, una mujer de mediana edad con expresión compasiva, tomó a Gabriel de los brazos de Rosa. «Lo siento mucho», dijo suavemente. «Sé que esto es difícil, pero cuidaré de él personalmente hasta que el caso se resuelva». Rosa observó cómo se llevaban a Gabriel en el auto de servicios sociales. El bebé, como si sintiera que algo no estaba bien, comenzó a llorar y extender sus bracitos hacia Rosa. Ese sonido de su llanto rompiéndose a medida que el auto se alejaba fue como un cuchillo atravesando el corazón de Rosa. Cayó de rodillas en medio del camino, sollozando con una angustia tan profunda que todos los presentes sintieron su dolor. Doña Carmen la abrazó mientras lloraba. «Lo traeremos de vuelta, Rosa. Te lo prometo. Lo traeremos de vuelta». Los siguientes días fueron los más oscuros para Rosa. Su casa se sentía vacía y fría sin Gabriel. La cuna vacía le recordaba constantemente lo que había perdido. No podía comer, apenas podía dormir. Pasaba las noches llorando, y los días como un zombi, simplemente existiendo. El licenciado Morales trabajaba incansablemente en el caso. Investigó a la familia Ramírez y descubrió cosas que fortalecían la posición de Rosa. La familia era rica, sí, pero tenían un historial oscuro. El patriarca de la familia, don Sebastián Ramírez, era conocido por su temperamento violento y había sido demandado varias veces por abuso hacia sus empleados. Su esposa, doña Magdalena, era distante y fría, más preocupada por las apariencias sociales que por el bienestar real de su familia. Y lo más importante, habían echado a su propia hija Lucía de la casa cuando más las necesitaba, negándose a ayudarla durante su embarazo. Lucía seguía desaparecida y las autoridades aún la buscaban. Si te gustan estas historias que tocan el corazón y quieres saber cómo termina la historia de Rosa y Gabriel, deja tu like ahora. Comparte este video con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza y suscríbete al canal para más historias inspiradoras. No te pierdas el final porque lo que va a suceder te va a sorprender completamente. El licenciado Morales presentó toda esta información en la audiencia preliminar que se llevó a cabo 2 semanas después de que Gabriel fuera llevado. Rosa asistió con el padre Miguel y doña Carmen para apoyo moral. La familia Ramírez también estaba presente. Don Sebastián era un hombre corpulento de 60 años, con el cabello completamente blanco y una expresión de arrogancia en su rostro. Doña Magdalena era delgada y elegante, pero sus ojos eran duros como piedras. Los miraron a Rosa con desprecio apenas disimulado.
como si fuera basura que debían remover de su camino. La audiencia fue difícil. Victoria Sandoval presentó argumentos sólidos sobre los derechos de los abuelos y el estatus socioeconómico superior de la familia Ramírez. Tenemos los medios para darle al niño todo lo que necesita, argumentó. Educación de calidad, atención médica de primera, oportunidades que una mujer pobre de pueblo nunca podría proporcionar. ¿Qué puede ofrecerle la señora Méndez además de pobreza y una vida limitada? El licenciado Morales contraatacó brillantemente. Lo que la señora Méndez puede ofrecer es amor incondicional, algo que claramente faltó en la crianza de Lucía Ramírez. Presentó testimonios de personas del pueblo sobre cómo Rosa había cuidado a Gabriel, sobre su dedicación, sobre el ambiente amoroso que había creado para el niño. También presentó evidencia del historial de la familia Ramírez y su papel en la desaparición de Lucía. ¿Cómo podemos confiar en que esta familia cuidará adecuadamente de este niño cuando echaron a su propia hija embarazada a la calle?, preguntó. Cuando la forzaron a una situación tan desesperada que sintió que abandonar a su bebé era su única opción. Don Sebastián se puso de pie furioso. Eso es difamación. Mi hija tomó sus propias decisiones. Nosotros no la obligamos a nada. Entonces, ¿por qué no la ayudaron cuando estaba embarazada y necesitada?, replicó el licenciado Morales. ¿Por qué cerraron su puerta y la dejaron sin recursos? Y ahora que hay un niño del cual pueden presumir ante sus amigos ricos, repentinamente quieren ser abuelos amorosos. El juez, una mujer de mediana edad con expresión seria, levantó la mano para silenciar a ambas partes. Esta audiencia es para determinar la custodia temporal mientras investigamos completamente todas las circunstancias. He escuchado argumentos convincentes de ambos lados. La familia Ramírez tiene medios económicos superiores, pero la señora Méndez ha demostrado dedicación y amor genuino hacia el niño. Y las circunstancias que rodearon el abandono de Lucía Ramírez son preocupantes. La juez hizo una pausa, revisando los documentos frente a ella. Voy a ordenar varias cosas. Primero, Gabriel permanecerá bajo custodia de servicios sociales por otras 2 semanas mientras se completa una evaluación completa de ambos hogares potenciales. Segundo, tanto la señora Méndez como la familia Ramírez tendrán visitas supervisadas con el niño. Tercero, quiero un informe completo sobre la búsqueda de Lucía Ramírez. Si está viva y puede ser encontrada, ella tiene el primer derecho sobre su hijo, no ustedes, dijo, mirando directamente a don Sebastián y doña Magdalena. La siguiente audiencia será en un mes. Están todos notificados. Golpeó su mazo y la audiencia terminó. Rosa sintió una mezcla de alivio y desilusión. No era una victoria, pero tampoco era una derrota total. Al menos tendría la oportunidad de ver a Gabriel durante las visitas supervisadas. Y había un mes más para presentar su caso y posiblemente encontrar a Lucía, quien era la clave de todo este asunto. El licenciado Morales le dio unas palmaditas en el hombro a Rosa. Esto es bueno, dijo. La juez está siendo justa y considerando todos los aspectos. Ahora tenemos que enfocarnos en fortalecer tu caso y en encontrar a Lucía Ramírez. Esa joven podría ser tu mejor aliada. Rosa asintió, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa. ¿Cuándo podría ver a Gabriel nuevamente? La primera visita supervisada fue 2 días después. Rosa se preparó con nerviosismo, vistiéndose, con su mejor ropa y llevando algunos juguetes que había comprado para Gabriel. El encuentro se llevó a cabo en las oficinas de servicios sociales, en una sala pequeña pero acogedora con juguetes y libros infantiles. Cuando la trabajadora social entró con Gabriel en brazos, el corazón de Rosa se detuvo. El bebé se veía bien físicamente, estaba limpio y bien vestido, pero había algo diferente en él. No sonreía como solía hacerlo. Sus ojos, normalmente tan brillantes y curiosos, se veían apagados. Rosa extendió sus brazos y la trabajadora social le entregó al niño. En el momento en que Gabriel estuvo en los brazos de Rosa, algo extraordinario sucedió. El bebé comenzó a llorar, pero no era un llanto de angustia. Era como si estuviera liberando toda la tensión y el estrés que había acumulado. Se aferró a Rosa con sus manitas, hundiendo su carita en el cuello de ella, y gradualmente sus sollozos se calmaron hasta convertirse en suspiros suaves. Y entonces, por primera vez en días, Gabriel sonrió. La trabajadora social, que observaba desde una esquina de la sala, se limpió discretamente una lágrima.
Es la primera vez que sonríe desde que está bajo nuestro cuidado, dijo suavemente. Ha estado muy callado y triste, pero contigo se transforma completamente. Rosa pasó la hora permitida abrazando a Gabriel, jugando con él, cantándole sus canciones favoritas. El tiempo pasó demasiado rápido, y cuando llegó el momento de devolver a Gabriel, el niño comenzó a llorar otra vez, esta vez con más desesperación. No quería soltar a Rosa. Se aferraba a su ropa con sus manitas pequeñas, mirándola con esos ojos que parecían preguntar por qué lo estaba dejando. Rosa le explicó entre lágrimas: «Tengo que irme por ahora, mi amor, pero voy a volver. Te lo prometo. Voy a volver por ti, y te voy a llevar a casa». Gabriel no entendía las palabras, pero parecía entender la emoción. Su llanto se convirtió en un gemido suave mientras Rosa lo entregaba a regañadientes a la trabajadora social. Rosa salió de esa oficina sintiendo como si le hubieran arrancado una parte de su alma. Pero también sintió renovada determinación. Gabriel la necesitaba, y ella haría lo que fuera necesario para recuperarlo. Las visitas continuaron 2 veces por semana durante las siguientes 2 semanas. La familia Ramírez también tenía sus propias visitas supervisadas, pero según informes de la trabajadora social, Gabriel no respondía bien a ellos. Lloraba cuando doña Magdalena intentaba cargarlo, y se ponía tenso cuando don Sebastián se acercaba. «Es como si el niño pudiera sentir que estas personas no tienen buenas intenciones», comentó la trabajadora social a Rosa durante una de las visitas. «Yo no debería decirle esto, pero en mi experiencia de 15 años haciendo este trabajo, nunca he visto a un niño tan claramente vinculado a alguien como Gabriel está vinculado a usted». Mientras tanto, el licenciado Morales había contratado a un investigador privado para buscar a Lucía Ramírez. Era una tarea difícil porque la joven había desaparecido hacía 9 meses sin dejar rastro. Pero el investigador, un hombre experimentado llamado Miguel Ángel Torres, no se rindió. Siguió cada pista, habló con todos los amigos de Lucía, revisó registros de hospitales, refugios y morgues en un radio de cientos de kilómetros. Y finalmente, 3 semanas después de comenzar la búsqueda, encontró algo. Lucía Ramírez estaba viva. Estaba viviendo en un convento en las montañas, a 4 horas del pueblo, bajo el nombre de Hermana María. Después de dar a luz a Gabriel en el bosque en circunstancias traumáticas que casi le cuestan la vida, alguien la había encontrado y la había llevado al convento. Las monjas la habían cuidado mientras se recuperaba, pero el trauma de todo lo que había pasado la había dejado en un estado de shock severo. Había perdido la memoria temporalmente, y solo recientemente había comenzado a recordar fragmentos de su pasado. Él, licenciado Morales y Rosa hicieron el viaje al convento inmediatamente. Fue un viaje largo por caminos de montaña sinuosos, pero Rosa no se quejó ni una vez. Si Lucía estaba viva y podían encontrarla, eso podría cambiar todo. El convento era un edificio antiguo de piedra ubicado en un valle tranquilo rodeado de montañas. Las monjas que vivían allí dedicaban sus vidas a la oración y al servicio. La Madre Superiora, una mujer anciana con ojos amables, los recibió en la entrada. «Han venido por Lucía», dijo. Era más una afirmación que una pregunta. Ella ha estado esperándolos. Supongo que de alguna manera sabía que vendrían. La Madre Superiora los guió por pasillos silenciosos hasta un pequeño jardín donde una joven, delgada de cabello oscuro, estaba sentada en un banco de piedra, mirando las flores. Cuando escuchó pasos acercándose, se volvió, y Rosa vio su rostro por primera vez. Lucía Ramírez era hermosa a pesar de las marcas del sufrimiento que se veían claramente en su rostro. Tenía ojeras profundas, mejillas hundidas y una tristeza en sus ojos que rompía el corazón. Pero cuando vio a Rosa y al licenciado Morales, algo cambió en su expresión. «Ustedes vienen por mi bebé», dijo con voz ronca por el poco uso. El licenciado Morales habló primero. «Señorita Ramírez, soy el licenciado Eduardo Morales, y ella es Rosa Méndez. Ella fue quien encontró a su hijo en el bosque hace 9 meses y lo ha estado cuidando desde entonces». Lucía se puso de pie, con las manos temblorosas. «Está vivo. Mi bebé está vivo. Pensé que había muerto. Pensé que lo había matado al abandonarlo». Rosa se acercó y tomó las manos de Lucía. «No solo está vivo, está saludable y hermoso. Y te necesita. Necesita a su mamá». Lucía comenzó a llorar, primero en silencio, y luego con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo.
Rosa la abrazó, esta joven madre que había sufrido tanto, y lloró con ella. Después de que Lucía se calmó un poco, el licenciado Morales le explicó toda la situación. Le contó sobre cómo sus padres estaban peleando por la custodia de Gabriel, sobre el caso en corte, sobre todo. Lucía escuchó con expresión cada vez más enojada. «Mis padres», dijo con amargura. «Mis padres me echaron cuando estaba embarazada. Me dijeron que era una vergüenza para la familia, que había arruinado su nombre. Mi padre me gritó cosas horribles, y mi madre me dio dinero, y me dijo que me fuera, y que nunca regresara. Estaba tan desesperada, tan sola. No tenía a dónde ir. No tenía dinero después de que se me acabó lo que mi madre me dio. Terminé viviendo en las calles, pasando hambre, con frío. Cuando entré en trabajo de parto, estaba en medio del bosque porque me había alejado del pueblo para que nadie me viera. No había nadie que me ayudara. El dolor era tan intenso que pensé que iba a morir. Y cuando finalmente nació mi bebé, yo estaba tan débil que no podía ni moverme». Lucía pausó, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Lo envolví en la única manta que tenía, y lo puse sobre hojas secas porque no podía cargarlo. Perdí mucha sangre y pensé que iba a morir ahí mismo. Pensé que mi bebé iba a morir también. Recuerdo que cerré los ojos esperando el final, pero entonces escuché voces. Alguien me encontró y me llevó a algún lugar. No recuerdo mucho de ese tiempo. Estuve enferma y confundida durante meses. Las hermanas aquí me dijeron que alguien me trajo medio muerta a la puerta del convento. Me cuidaron, me salvaron la vida. Pero mi memoria estaba en blanco. Solo recientemente comencé a recordar todo, y cuando recordé a mi bebé, el dolor fue tan grande que no sabía cómo soportarlo. Pensé que lo había perdido para siempre. Rosa apretó las manos de Lucía. «Tu bebé está bien. Lo llamé Gabriel, y lo he amado como si fuera mío. Pero siempre supe que tenía una madre en algún lugar y que algún día tendría que dejarlo ir». Lucía miró a Rosa con gratitud y tristeza. «Gracias por cuidarlo. Gracias por darle el amor que yo no pude darle. Pero ahora que sé que está vivo, necesito verlo. Necesito recuperarlo. Y sobre todo, no voy a dejar que mis padres lo tengan. Ellos no merecen estar cerca de él después de lo que me hicieron». El licenciado Morales sonrió por primera vez. «Eso es exactamente lo que necesitamos escuchar. Si usted testifica en corte sobre lo que sus padres le hicieron, sobre las circunstancias que la llevaron a abandonar al bebé, podemos asegurarnos de que ellos nunca obtengan la custodia. Y, entonces podemos trabajar en un arreglo que funcione para todos». Lucía miró a Rosa con ojos llenos de emoción. «Usted ama a mi hijo, ¿verdad?». Rosa asintió, sin poder contener más lágrimas. «Lo amo más que a mi propia vida». Lucía tomó una respiración profunda. «Entonces tengo una propuesta. Quiero conocer a mi hijo y ser parte de su vida. Pero también reconozco que usted ha sido su madre durante todos estos meses. Usted lo rescató, lo alimentó, lo amó. No sería justo arrancar a Gabriel de la única madre que conoce. Y yo, siendo honesta, no estoy lista para ser madre sola. Todavía estoy recuperándome de todo lo que pasó». «Entonces, ¿qué propone?», preguntó el licenciado Morales. Lucía miró directamente a Rosa. «Quiero que usted adopte a Gabriel oficialmente. Yo voy a renunciar a mis derechos de custodia a favor suyo, pero con una condición. Quiero seguir siendo parte de su vida. Quiero visitarlo. Quiero que cuando crezca sepa quién soy. Puedo ser como su tía, su hermana mayor, lo que funcione. Pero usted será su mamá». Rosa se quedó sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Era más de lo que había soñado, más de lo que se había atrevido a esperar. Estaba dispuesta a renunciar a Gabriel completamente, si eso significaba que él estaría con su madre biológica. Pero Lucía le estaba ofreciendo la oportunidad de ser oficialmente la madre de Gabriel, con la bendición de su madre biológica. ¿De verdad haría eso?, preguntó Rosa con voz quebrada. «Renunciaría a sus derechos por mí». Lucía sonrió a través de sus lágrimas. «Mi bebé merece tener una madre amorosa. Y usted ya es esa madre. Yo solo fui el vientre que lo trajo al mundo, pero usted es quien lo ha criado con amor. Eso es lo que importa». El licenciado Morales se frotó las manos con satisfacción. «Esto cambia todo. Con Lucía testificando contra sus padres y renunciando voluntariamente a sus derechos a favor de Rosa, el caso está prácticamente ganado. Don Sebastián y doña Magdalena no tendrán ninguna posibilidad». La siguiente audiencia judicial 2 semanas después
fue completamente diferente a la primera. Esta vez, Rosa no estaba sola en la mesa del demandado. Lucía Ramírez estaba sentada junto a ella, causando conmoción inmediata en la sala cuando entró. Don Sebastián y doña Magdalena se pusieron pálidos al ver a su hija. Victoria Sandoval claramente no esperaba este desarrollo y se veía visiblemente desconcertada. «Lucía», gritó doña Magdalena, medio levantándose de su asiento. «Hija, ¿dónde has estado? Te hemos buscado». Lucía la miró con frialdad. «Mentira. Ustedes no me buscaron. Me echaron de su casa y les dije claramente que nunca querían verme de nuevo. No finjan ahora que les importaba». Don Sebastián recuperó su compostura y su tono amenazante. «Siéntate, Lucía. Vas a hacer lo que te digamos y vas a renunciar a cualquier derecho sobre ese niño. El niño vendrá con nosotros donde pertenece». «No», respondió Lucía firmemente. «El niño se quedará con Rosa Méndez, la mujer que lo salvó cuando ustedes me abandonaron a mí». La juez golpeó su mazo. «Orden en la sala. Señorita Ramírez, entiendo que usted es la madre biológica del menor en cuestión. Por favor, tome asiento y prepárese para dar su testimonio». Lo que siguió fue un testimonio devastador que dejó a toda la sala en silencio. Lucía contó toda su historia. Su historia con voz temblorosa pero firme. Habló sobre su embarazo, sobre cómo sus padres reaccionaron con violencia y rechazo. Habló sobre el padre del bebé, un joven de buena familia que desapareció en cuanto se enteró del embarazo. Habló sobre ser echada de su casa con solo un poco de dinero, sobre vivir en las calles, sobre el terror de dar a luz sola en el bosque. Contó cómo pensó que iba a morir y cómo tuvo que abandonar a su bebé porque físicamente no podía cargarlo. Y luego habló sobre su rescate por extraños que la llevaron al convento, sobre los meses de recuperación física y mental, sobre la culpa que la había consumido cuando finalmente recordó lo que había hecho. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Incluso algunos de los oficiales de corte se limpiaban lágrimas discretamente. La juez miró a don Sebastián y doña Magdalena con expresión de disgusto apenas contenido. «Tienen algo que decir en su defensa». Don Sebastián intentó mantener su arrogancia. «Mi hija era joven e irresponsable. Tomamos decisiones difíciles que creímos necesarias en ese momento». «Decisiones difíciles», repitió la juez con incredulidad. «Ustedes echaron a su hija embarazada a la calle donde casi muere, y ahora quieren tomar a ese niño, no por amor, sino probablemente por orgullo o por apariencias». Doña Magdalena finalmente habló con voz temblorosa. «Solo queríamos una oportunidad de enmendar nuestros errores. El niño es nuestro nieto». La juez la cortó. «Una oportunidad que no le dieron a su propia hija. Señorita Ramírez, entiendo que usted está dispuesta a renunciar voluntariamente a sus derechos parentales a favor de la señora Rosa Méndez». «Eso es correcto», confirmó Lucía. Lucía miró directamente a la juez. «Sí, su señoría. Rosa Méndez es la verdadera madre de Gabriel. Ella lo salvó, lo alimentó, lo amó cuando nadie más lo haría. Ella merece ser su madre legalmente. Yo solo pido permiso para seguir siendo parte de su vida, para visitarlo, y para que algún día, cuando sea mayor, pueda conocer toda su historia». La jueza asintió. «Me parece más que razonable». Y luego se volvió hacia el licenciado Morales. «¿Tiene los documentos de renuncia de derechos preparados?» «Sí, su señoría. Aquí están». El licenciado Morales entregó los papeles que Lucía había firmado ante notario el día anterior. La juez revisó los documentos cuidadosamente y luego miró a don Sebastián y doña Magdalena. Dado que la madre biológica del menor ha renunciado voluntariamente a sus derechos a favor de la señora Rosa Méndez, y dado el testimonio que hemos escuchado hoy sobre las circunstancias que rodearon el nacimiento y abandono del niño, así como el papel que ustedes jugaron en crear esa situación desesperada, no veo ninguna razón legal o moral para otorgarles custodia. Su petición es denegada». Don Sebastián se puso de pie furioso. «Esto es un ultraje. Vamos a apelar. Pueden apelar si lo desean», respondió la juez calmadamente. «Pero les advierto que cualquier juez que revise este caso llegará a la misma conclusión. Ahora, con respecto a la señora Rosa Méndez». La juez miró a Rosa con una expresión casi maternal. «Señora Méndez, he revisado cuidadosamente los informes de la trabajadora social sobre su cuidado del niño. He leído los testimonios de las personas de su comunidad.
He observado la reacción del niño a usted durante las visitas supervisadas y he escuchado el testimonio sincero y conmovedor de la señorita Lucía Ramírez. Basándome en todo esto, estoy ordenando que Gabriel Méndez, que es como usted lo ha nombrado y como será registrado legalmente, sea colocado inmediatamente bajo su custodia permanente. La adopción será procesada y finalizada dentro de 90 días. Golpeó su mazo. Felicidades, señora Méndez. Puede recoger a su hijo de servicios sociales hoy mismo. Rosa rompió en llanto. No eran lágrimas de tristeza, sino de alegría absoluta, de alivio, de gratitud. Lucía la abrazó y ambas lloraron juntas. El padre Miguel, doña Carmen y otras personas del pueblo que habían venido a la audiencia corrieron a abrazarlas también. Había sido una batalla larga y difícil, pero finalmente habían ganado. Gabriel volvería a casa. 2 horas después, Rosa entró a la oficina de servicios sociales para recoger a Gabriel. La trabajadora social la recibió con una sonrisa genuina. «Estoy tan feliz por ustedes», dijo, mientras traía a Gabriel de la sala de juegos donde había estado. El bebé, que ahora tenía 10 meses y había aprendido a gatear, vio a Rosa y gritó de felicidad. Gateó hacia ella tan rápido como sus pequeñas manos y rodillas le permitían, y cuando llegó a sus pies, levantó sus bracitos pidiendo que lo cargara. Rosa lo levantó y lo abrazó tan fuerte que el bebé protestó un poco. «Lo siento, mi amor», dijo Rosa riendo y llorando al mismo tiempo. «Es solo que te extrañé tanto». Gabriel la miró con esos ojos oscuros profundos que siempre parecían ver más de lo que un bebé debería ver, y luego puso su cabecita en el hombro de Rosa con un suspiro de contentamiento. Como si dijera finalmente, «Estoy en casa». El viaje de regreso al pueblo fue como una celebración. Lucía viajó con ellas, sentada en el asiento trasero del auto del licenciado Morales, que amablemente las llevó. Durante el camino, Lucía y Rosa hablaron sobre el futuro. Rosa le preguntó a Lucía sobre sus planes. «¿Vas a regresar al convento?». Lucía negó con la cabeza. «No creo. Las hermanas fueron muy amables conmigo, y siempre les estaré agradecida. Pero no creo que la vida religiosa sea mi vocación. Necesito sanar. Necesito encontrar mi propio camino. Y necesito estar cerca de mi hijo, aunque no sea como su madre». Rosa tomó la mano de Lucía. «Siempre serás bienvenida en nuestra casa. Gabriel necesita conocerte, y yo necesito tu apoyo también. Criar a un niño no es fácil, y puedo usar toda la ayuda que pueda conseguir». Lucía sonrió agradecida. «Gracias, Rosa. No sabes cuánto significa eso para mí. Y quiero contribuir de alguna manera. Voy a buscar trabajo en el pueblo. Voy a empezar de nuevo. Tal vez algún día pueda perdonar a mis padres, pero ahora mismo solo quiero enfocarme en mi propia recuperación y en ser una buena presencia en la vida de Gabriel». Cuando llegaron al pueblo, había una sorpresa esperándolos. Todo el pueblo se había reunido en la plaza principal para celebrar. Había banderines de colores colgados entre los árboles, mesas llenas de comida que las mujeres del pueblo habían preparado, música sonando de altavoces improvisados. Era como una fiesta de pueblo, pero esta vez era para celebrar el regreso de Gabriel a casa con su madre. Rosa bajó del auto con Gabriel en brazos y fue recibida con aplausos y gritos de alegría. La gente se acercó a tocar a Gabriel, a bendecirlo, a darle la bienvenida de regreso. El bebé, lejos de asustarse por toda la atención, sonreía y balbuceaba feliz. Era como si reconociera que todas estas personas lo amaban y habían luchado por él. El padre Miguel ofreció una bendición especial. «Señor, te damos gracias por este milagro, por traer a este niño especial a nuestra comunidad, por guiar a Rosa a encontrarlo, por protegerlo durante su tiempo lejos de casa. Te pedimos que bendigas a esta familia nueva, a Rosa y Gabriel, y también a Lucía, que ha mostrado una sabiduría y amor maternales más allá de sus años. Que este niño crezca sano y fuerte, que traiga luz y esperanza a todos los que lo conocen. Amén». Todos respondieron. Amén. La fiesta duró hasta tarde en la noche. Hubo música, baile, comida abundante y mucha alegría. Gabriel estaba fascinado con todo, especialmente con los otros niños que jugaban a su alrededor. Rosa lo sostenía la mayor parte del tiempo, todavía no del todo creyendo que finalmente estaba en casa con ella para quedarse. Cuando la fiesta finalmente terminó
y Rosa llevó a Gabriel de regreso a su casa, Lucía las acompañó. Doña Carmen les había preparado la casa, había puesto sábanas limpias en la cama, había dejado comida en la cocina, había llenado la pequeña casa de flores frescas del campo. Era perfecta. Rosa bañó a Gabriel con cuidado, usando el agua tibia que había calentado en la estufa. El bebé chapoteaba feliz, jugando con sus juguetes de baño. Después, lo vistió con un pijama limpio y suave, que doña Teresa había cosido especialmente para él. Lo alimentó con leche de cabra tibia en su botella favorita, la que había usado desde el principio. Y luego, mientras Lucía observaba desde la puerta, Rosa meció a Gabriel en sus brazos y le cantó la canción de cuna que siempre le cantaba. El bebé se fue quedando dormido poco a poco, sus ojitos cerrándose lentamente, sus manitas agarrando el dedo de Rosa como siempre hacía. Cuando Gabriel finalmente estaba profundamente dormido, Rosa lo colocó cuidadosamente en su cuna que había extrañado tanto. Se quedó mirándolo durante varios minutos, simplemente observando su respiración tranquila, memorizando cada detalle de su carita perfecta. Lucía se acercó y se paró junto a Rosa. «Es hermoso», susurró. «Gracias por cuidarlo tan bien». Rosa pasó un brazo alrededor de los hombros de Lucía. «Gracias a ti por confiarme el regalo más precioso». Lucía se limpió una lágrima. «Sabes, cuando estaba en ese bosque dando a luz sola y asustada, recé. Le pedí a Dios que si mi bebé sobrevivía, que lo pusiera en manos de alguien que lo amara como yo no podía amarlo en ese momento. Dios respondió mi oración enviándote a ti». Rosa no sabía qué decir ante eso, así que simplemente abrazó a Lucía. Las dos mujeres, unidas por su amor a este niño especial, se quedaron ahí en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Lucía rompió el silencio. «Voy a quedarme en el pueblo. Don Carmelo, el dueño de la posada, me ofreció un cuarto a cambio de ayudar en la cocina. Es un comienzo, y quiero estar cerca para ver crecer a Gabriel». Rosa sonrió. «Me parece perfecto. Y cuando te sientas lista, podemos decirle la verdad sobre quién eres, cuando sea lo suficientemente grande para entender». Lucía asintió. «Eso me gustaría». Las dos mujeres se despidieron con un abrazo y Lucía se fue. Rosa se quedó sola con Gabriel por primera vez en semanas. Se sentó en su mecedora junto a la cuna y simplemente observó a su hijo dormir, todavía procesando todo lo que había sucedido. Había empezado como una mujer solitaria y sin esperanza, caminando por un bosque buscando algo que vender para poder comer. Y ahora era madre, con un hijo hermoso que la amaba incondicionalmente. La vida era misteriosa y a veces cruel, pero también podía ser maravillosamente sorprendente. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Rosa. Gabriel crecía rápido y saludable. A los 12 meses dio sus primeros pasos, tambaleándose hacia Rosa con una sonrisa enorme en su carita. A los 15 meses dijo su primera palabra completa, mamá, y Rosa lloró de felicidad. Para cuando cumplió 2 años, Gabriel era un niño vibrante y curioso, que hablaba en frases completas y tenía una personalidad que encantaba a todos. Pero las cosas extrañas que habían comenzado cuando Rosa lo encontró por primera vez no habían desaparecido. Si algo, se habían intensificado. El jardín de Rosa era ahora famoso en toda la región. Producía vegetales y frutas de tamaño y calidad extraordinarios durante todo el año, algo que desafiaba toda lógica agrícola. Científicos de la universidad vinieron a estudiar el fenómeno, pero no pudieron encontrar ninguna explicación racional. El suelo era bueno, sí, y el agua del manantial cercano era pura, pero eso no explicaba por qué todo crecía tan abundantemente y tan rápido. Y no era solo el jardín de Rosa. El pueblo entero había experimentado un cambio desde que Gabriel llegó. Las otras granjas en el área también empezaron a producir mejores cosechas. El ganado estaba más sano. Las personas reportaban menos enfermedades. Había una sensación general de bienestar y prosperidad que no había existido antes. Los ancianos del pueblo decían que era la bendición del niño especial. Los más jóvenes y escépticos lo atribuían a coincidencia o a mejores técnicas agrícolas. Pero todos tenían que admitir que algo había cambiado definitivamente. Rosa sabía que Gabriel era diferente. Lo veía en la forma en que los animales reaccionaban a él. Los pájaros venían a posarse en sus manos extendidas. Los perros y gatos del pueblo lo seguían a donde fuera. Incluso los animales salvajes del bosque cercano
parecían perder su miedo cuando Gabriel estaba cerca. Una vez, cuando Gabriel tenía 3 años, un ciervo herido apareció en el jardín de Rosa. Tenía una pata lastimada y no podía caminar bien. Gabriel se acercó al animal sin miedo a pesar de las advertencias de Rosa. El ciervo, que normalmente habría huido o atacado, se quedó quieto y dejó que el pequeño niño le tocara la pata herida. Gabriel puso sus manitas sobre la herida y cerró los ojos, como si estuviera concentrándose intensamente. Y luego sucedió algo que Rosa nunca olvidaría. Una luz suave y dorada comenzó a brillar alrededor de las manos de Gabriel, la misma luz que Rosa había visto aquella primera noche cuando escuchó la voz. El ciervo dejó de temblar y su respiración se calmó. Después de unos minutos, Gabriel quitó sus manos y el ciervo se levantó. La herida en su pata había desaparecido completamente. El animal miró a Gabriel con lo que solo podía describirse como reverencia. Luego se volvió y corrió de regreso al bosque, completamente curado. Rosa se quedó sin palabras. Había visto cosas extrañas desde que Gabriel llegó a su vida, pero esto era diferente. Esto era claramente supernatural. Gabriel se volvió hacia ella con una sonrisa inocente. El ciervo está mejor ahora, mami. Tenía dolor, pero ya no. Rosa se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó. Sí, mi amor. El ciervo está mejor. ¿Pero cómo lo hiciste? Gabriel se encogió de hombros como si lo que había hecho fuera la cosa más natural del mundo. No sé. Solo sentí que podía ayudarlo y entonces puse mis manos así, y pensé muy fuerte en que se sintiera mejor. Y funcionó. Rosa llevó a Gabriel adentro y lo sentó en su regazo. Gabriel, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. Sientes cosas que otras personas no sienten. Puedes hacer cosas que otras personas no pueden hacer. Gabriel asintió seriamente. Sí, mami. A veces siento cuando las personas están tristes, o cuando las plantas necesitan agua, o cuando los animales están enfermos. Y a veces puedo hacer que se sientan mejor. Pero no se lo digo a todo el mundo porque la gente se pone rara. Rosa besó la frente de su hijo. Eres un niño muy especial, Gabriel. Muy especial. Y yo voy a protegerte siempre, pase lo que pase. Gabriel abrazó a Rosa. Lo sé, mami. Por eso es que el universo me trajo a ti. Porque sabía que tú me ibas a cuidar y me ibas a amar sin importar qué. Esas palabras, tan profundas viniendo de un niño de 3 años, hicieron que Rosa se preguntara una vez más qué exactamente era Gabriel. ¿Era simplemente un niño con dones especiales, o era algo más? Rosa decidió que no importaba. Fuera lo que fuera, Gabriel era su hijo, y lo amaría incondicionalmente. Esa noche, después de acostar a Gabriel, Rosa se sentó en su mecedora como hacía frecuentemente y reflexionó sobre todo lo que había pasado en los últimos 3 años. Había comenzado esta jornada como una mujer pobre y solitaria, abandonada por todos, viviendo día a día sin esperanza ni propósito. Y ahora tenía un hijo maravilloso, una casa próspera, amigos que la apoyaban y una vida llena de amor y significado. Pensó en Lucía, que ahora trabajaba en la posada del pueblo y visitaba a Gabriel regularmente. Lucía había florecido en los últimos años. Había ganado peso y color en sus mejillas. Su sonrisa era genuina, y sus ojos ya no tenían esa tristeza profunda. Había empezado a tomar clases en la ciudad para obtener su diploma de secundaria, y hablaba de tal vez ir a la universidad algún día. Su relación con Gabriel era hermosa. Él la llamaba tía Lucy, y la quería mucho, aunque todavía no sabía que ella era su madre biológica. Ese secreto sería revelado cuando fuera mayor y pudiera entender. Lucía había intentado reconciliarse con sus padres una vez, aproximadamente un año después del juicio. Había ido a su casa en Santa María con la esperanza de que el tiempo hubiera suavizado sus corazones. Pero don Sebastián la había echado nuevamente, culpándola por la vergüenza pública que la familia había sufrido durante el caso de custodia. Doña Magdalena había llorado pero no había hecho nada para detener a su esposo. Lucía había regresado al pueblo triste, pero también aliviada. Se había dado cuenta de que no necesitaba el amor de padres que solo la querían cuando encajaba en su molde perfecto. Tenía una nueva familia ahora, una familia elegida que la amaba por quien era. Rosa pensó también en las palabras que Gabriel había dicho esa tarde. El universo me trajo a ti, porque sabía que tú me ibas a cuidar. Era cierto. De todas las personas que podrían haber encontrado a Gabriel en ese bosque, había sido Rosa. No había sido casualidad.
Rosa no era particularmente religiosa antes de encontrar a Gabriel. Iba a la iglesia porque era lo que se esperaba, pero no sentía una conexión profunda con lo divino. Pero ahora, después de todo lo que había experimentado, sabía sin duda que había fuerzas en el universo que trabajaban de maneras misteriosas. Había sido guiada a ese lugar exacto en ese momento exacto para encontrar a Gabriel. Y Gabriel, fuera lo que fuera, había traído bendiciones no solo a su vida, sino a todo el pueblo. Era un niño especial con propósitos especiales, y Rosa se sentía honrada y humilde de ser su madre. Los años continuaron pasando. Gabriel creció convirtiéndose en un niño extraordinario. A los 5 años empezó la escuela, y sus maestros quedaron asombrados de su inteligencia y su madurez. Aprendía con una facilidad que era casi supernatural. Pero más allá de su inteligencia académica, lo que más impresionaba a la gente era su sabiduría emocional y su compasión. Gabriel nunca peleaba con otros niños. Cuando veía a alguien siendo molestado, intervenía como pacificador. Cuando alguien estaba triste, él sabía exactamente qué decir para consolarlos. Era como si tuviera una comprensión intuitiva de las emociones humanas que iba mucho más allá de su edad. A los 7 años, Gabriel le dijo a Rosa que quería usar sus habilidades especiales para ayudar a la gente. «Mami, sé que puedo hacer cosas que otros no pueden. Y creo que tengo estas habilidades por una razón. Quiero usarlas para ayudar». Rosa se había preocupado por esto. Sabía que si Gabriel mostraba sus habilidades abiertamente, atraería atención no deseada. Podría haber gente que quisiera estudiarlo, explotarlo o incluso lastimarlo. «Tienes razón, hijo», dijo Rosa. «Tienes dones especiales y es admirable que quieras usarlos para ayudar. Pero tienes que ser cuidadoso. No toda la gente entiende cosas que son diferentes. Algunos podrían tener miedo o reaccionar mal. Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Gabriel. «Dejar que la gente sufra cuando puedo ayudarlos». Rosa pensó cuidadosamente antes de responder. «No, no tienes que dejar que la gente sufra. Pero tal vez puedes ayudar de maneras discretas. Puedes ser amable con las personas que están tristes. Puedes cuidar de los animales heridos cuando nadie más está mirando. Puedes usar tus palabras para consolar y guiar. No siempre tienes que usar tus habilidades especiales directamente. A veces la bondad simple y ordinaria es el mayor regalo que podemos dar». Gabriel asintió entendiendo. «Pero mami, si alguien está muy enfermo o en mucho dolor y nadie más puede ayudar, ¿puedo usar mis habilidades entonces?». Rosa lo abrazó. «Sí, mi amor. Usa tu mejor juicio. Y yo confío en ti». Cuando Gabriel tenía 8 años, su habilidad de sanación se hizo ampliamente conocida en el pueblo, aunque no abiertamente discutida. Había curado discretamente a varios animales heridos, había ayudado a que las cosechas crecieran después de una sequía, e incluso había sanado a doña Carmen cuando ella se enfermó gravemente con neumonía. Doña Carmen había estado en el hospital, y los doctores decían que probablemente no sobreviviría. Estaba muy débil y muy mayor. Pero Gabriel había ido a visitarla al hospital con Rosa, y cuando el niño le tomó la mano a doña Carmen y oró en silencio, algo extraordinario sucedió. A la mañana siguiente, doña Carmen se despertó sin fiebre y respirando normalmente. Los doctores no podían explicarlo. Lo llamaron un milagro médico. Doña Carmen sabía la verdad. Cuando salió del hospital una semana después, fue directamente a la casa de Rosa y abrazó a Gabriel. «Gracias, mi niño especial», le susurró. «Tú me salvaste». Gabriel le devolvió el abrazo. «Te quiero, abuelita Carmen. No podía dejar que te fueras». Doña Carmen lloró de alegría y gratitud. Después de ese incidente, las personas del pueblo empezaron a ver a Gabriel con una mezcla de asombro y reverencia. No hablaban abiertamente sobre sus habilidades, especialmente no con extraños, pero entre ellos reconocían que el niño era bendecido. Algunos lo llamaban un santo niño. Otros decían que era un ángel en forma humana. Y algunos más conservadores simplemente decían que era un niño muy bueno, que había sido bendecido por Dios con dones especiales. Rosa trataba de mantener la vida de Gabriel lo más normal posible a pesar de todo esto. Insistía en que fuera a la escuela, que jugara con otros niños, que hiciera sus tareas. No quería que Gabriel creciera sintiéndose separado o superior a los demás. Pero también reconocía que Gabriel era diferente y que eventualmente tendría que encontrar su propio camino para usar sus dones.
Lucía seguía siendo una presencia constante en sus vidas. Había terminado su educación secundaria y ahora estaba estudiando enfermería en la ciudad, viajando de ida y vuelta cada semana. Su meta era algún día abrir una clínica en el pueblo para servir a la comunidad. Rosa estaba orgullosa de lo mucho que Lucía había crecido y sanado. Y Gabriel adoraba a su tía Lucy. Cuando Gabriel cumplió 10 años, Rosa decidió que era hora de contarle la verdad sobre sus orígenes. Una tarde, después de que Gabriel regresó de la escuela, Rosa le pidió que se sentara con ella y con Lucía. Gabriel las miró con curiosidad. «¿Es algo serio?» Rosa tomó su mano. «Sí, mi amor. Es algo importante que necesitas saber. Siempre te hemos dicho la verdad sobre cómo llegaste a mi vida, cómo te encontré abandonado en el bosque. Pero hay algo más que no sabías». Gabriel asintió seriamente. «Está bien, mami. Puedes decirme. Estoy grande ya». Rosa miró a Lucía y luego de vuelta a Gabriel. «Tú sabes que Lucía es tu tía y que la quieres mucho. Pero la verdad es que Lucía no es tu tía. Ella es tu mamá biológica, la que te dio a luz». Gabriel se quedó callado por un momento largo procesando esta información. Finalmente miró a Lucía. «Tú eres mi mamá de verdad». Lucía tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «Sí, Gabriel. Yo soy quien te trajo al mundo. Pero déjame explicarte todo». Y Lucía le contó toda su historia. Le contó sobre su embarazo a los 17 años, sobre cómo sus padres la habían rechazado, sobre dar a luz sola en el bosque, sobre cómo había tenido que dejarlo porque estaba muriendo y no podía cargarlo. Le contó sobre su recuperación en el convento y sobre cómo había decidido que Rosa debía ser su madre porque Rosa le había dado algo que ella no podía darle en ese momento: amor incondicional y estabilidad. Gabriel escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando Lucía terminó, el niño se quedó pensativo. Finalmente habló. «Entonces tú me tuviste, pero no podías cuidarme. Y mi mami Rosa me encontró y me cuidó. Y ahora las dos me quieren». Ambas mujeres asintieron. Gabriel se levantó y abrazó primero a Rosa. «Tú eres mi mami, y siempre lo serás. Nada cambia eso». Luego se volvió y abrazó a Lucía. «Y tú eres muy valiente por haber tomado la decisión que tomaste. Debió ser muy difícil. Gracias por darme vida y gracias por darme a mi mami Rosa». Lucía sollozó y abrazó a Gabriel fuerte. «Te amo tanto, Gabriel. Siempre lo he hecho». Gabriel la abrazó de vuelta. «Yo también te quiero, tía Lucy. O mamá Lucy. Como quieras que te llame». Lucía rió a través de sus lágrimas. «Tía Lucy está bien. Ya tienes una mamá maravillosa». Rosa observaba esta escena con el corazón lleno. Se había preocupado de que esta revelación pudiera cambiar la dinámica de su familia, pero Gabriel había manejado todo con una madurez y comprensión que iba más allá de sus 10 años. Esa noche, después de que Lucía se fue y Gabriel estaba acostado en su cama, el niño llamó a Rosa. «Mami, ven». Rosa entró a su cuarto y se sentó en el borde de su cama. «¿Qué pasa, mi amor?» Gabriel la miró con esos ojos profundos que siempre parecían ver más de lo que debían. «¿Sabes por qué tengo estas habilidades especiales, mami? ¿Sabes por qué puedo sanar y por qué las cosas crecen mejor cuando estoy cerca?» Rosa había pensado mucho en esta pregunta a lo largo de los años, pero nunca había llegado a una respuesta definitiva. «No estoy segura, mi amor. Creo que Dios te dio esos dones por alguna razón, tal vez para ayudar a la gente». Gabriel asintió. «Yo también lo creo. Pero últimamente he estado sintiendo algo más, como si hubiera algo importante que debo hacer, algo grande. No sé qué es todavía, pero lo siento aquí». Se llevó la mano al pecho. Rosa sintió un escalofrío. Parte de ella siempre había sabido que Gabriel no se quedaría en el pueblo para siempre. Sus dones eran demasiado grandes, su propósito demasiado importante, pero no estaba lista para pensar en eso todavía. «Creo que tienes razón, hijo. Creo que tienes un propósito especial en este mundo. Pero todavía eres un niño. Tienes tiempo para descubrir cuál es ese propósito. Mientras tanto, vive tu vida. Aprende todo lo que puedas. Sé bueno con los demás. Y cuando sea el momento correcto, sabrás qué hacer». Gabriel sonrió y la abrazó. «Gracias, mami. Por todo. Por salvarme. Por amarme. Por enseñarme». Rosa besó su frente. «Gracias a ti por darme una razón para vivir. Fuiste mi salvación tanto como yo fui la tuya». Los años continuaron pasando.
Gabriel creció convirtiéndose en un joven extraordinario. A los 15 años era alto y de complexión fuerte, con una presencia que hacía que la gente se volteara a mirarlo cuando entraba a una habitación. Sus ojos oscuros todavía tenían esa profundidad que siempre habían tenido, pero ahora había también una sabiduría en ellos que hablaba de una comprensión más allá de sus años. Sus habilidades especiales habían continuado desarrollándose. Ya no solo podía sanar enfermedades físicas, también parecía capaz de sanar traumas emocionales. Personas que habían sufrido pérdidas devastadoras decían que después de hablar con Gabriel sentían una paz que no habían sentido en años. Personas con depresión profunda encontraban esperanza después de estar en su presencia. Era como si irradiara una energía sanadora que afectaba a todos a su alrededor. El pueblo había prosperado increíblemente en los 15 años desde que Gabriel llegó. Lo que una vez fue un pueblo pobre y olvidado, ahora era conocido en toda la región como un lugar próspero y feliz. Los cultivos crecían abundantemente, los negocios prosperaban, las personas vivían más tiempo y más sanamente. Científicos y investigadores venían frecuentemente a estudiar el fenómeno, pero nunca podían encontrar explicaciones racionales para lo que estaba sucediendo. Los habitantes del pueblo sabían la verdad, pero la protegían celosamente. Gabriel era su secreto, su tesoro, y no iban a permitir que el mundo exterior lo explotara o lo dañara. Gabriel seguía siendo humilde a pesar de todo. Iba a la escuela secundaria en la ciudad cercana. Jugaba fútbol con sus amigos, ayudaba a Rosa en el jardín, visitaba a Lucía, quien ahora dirigía una pequeña clínica en el pueblo. Era lo más normal posible dadas las circunstancias. Pero Rosa podía ver que algo estaba cambiando en él. Gabriel se volvía más reflexivo, más serio. Pasaba horas caminando solo por el bosque o sentado junto al lugar donde Rosa lo había encontrado hacía tantos años. Estaba buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Una noche, poco antes de que Gabriel cumpliera 16 años, Rosa se despertó con una sensación extraña. Se levantó y fue a revisar el cuarto de Gabriel, pero él no estaba ahí. Salió de la casa y lo encontró parado en el jardín, mirando al cielo estrellado. «Gabriel, ¿estás bien?», preguntó Rosa preocupada. Gabriel se volvió hacia ella y Rosa pudo ver que había estado llorando. «Mami, algo está pasando. He estado teniendo estos sueños. O tal vez son visiones, no estoy seguro. Pero me están mostrando cosas. Cosas que voy a tener que hacer». Rosa se acercó y tomó su mano. «¿Qué clase de cosas, hijo?». Gabriel la miró con expresión torturada. «Voy a tener que irme, mami. No ahora, pero pronto. Hay personas en otros lugares que necesitan ayuda. Personas que están sufriendo de maneras que no puedo ignorar. Y siento que tengo la responsabilidad de usar mis habilidades para ayudarlos». Rosa había temido este momento durante años. Sabía que eventualmente llegaría el día en que Gabriel tendría que dejar el nido y seguir su propio camino. Pero eso no hacía que fuera menos doloroso. «Lo sé, hijo», dijo con voz temblorosa. «Siempre supe que no te podría quedar conmigo para siempre. Tus dones son demasiado grandes para este pueblo pequeño. Pero me va a romper el corazón cuando te vayas». Gabriel la abrazó fuerte. «Tú siempre serás mi hogar, mami. No importa a dónde vaya o qué haga, siempre voy a volver a ti. Me salvaste la vida cuando nadie más lo haría. Esa deuda nunca puede ser pagada. Ese amor nunca puede ser olvidado». Permanecieron abrazados bajo las estrellas, madre e hijo, unidos por un vínculo que iba más allá de la sangre o la biología. Era un vínculo forjado en amor incondicional, en sacrificio mutuo, en milagros compartidos. 2 meses después, en su 16º cumpleaños, Gabriel reunió a Rosa, Lucía, el padre Miguel, doña Carmen y otras personas cercanas para hacer un anuncio. «Quiero agradecerles a todos por todo lo que han hecho por mí», comenzó. «Este pueblo me dio un hogar cuando no tenía nada. Me dieron amor, me dieron apoyo, me dieron la oportunidad de crecer seguro y feliz. Pero he llegado a entender que tengo un propósito más grande. He sido bendecido con dones especiales y creo que esos dones me fueron dados para ser usados para ayudar a tantas personas como sea posible». Miró directamente a Rosa. «Mami, tú me enseñaste que el amor verdadero significa a veces dejar ir. Tú dejaste ir tus propias necesidades para cuidarme. Lucía dejó ir sus derechos como madre biológica para darme la mejor vida posible.
Ahora yo tengo que dejar ir la comodidad y seguridad de este hogar para ir a donde se me necesita. Rosa lloraba, pero asintió con entendimiento. ¿Cuándo te vas, hijo? No inmediatamente, respondió Gabriel. Quiero terminar la secundaria primero. Pero después de graduarme, voy a viajar. Voy a ir a lugares donde hay sufrimiento, donde hay necesidad, donde puedo hacer la diferencia. El padre Miguel habló. Gabriel, lo que estás describiendo suena como un llamado de Dios para servir. Es un camino noble pero también difícil y a veces peligroso. ¿Estás preparado para eso? Gabriel asintió solemnemente. Creo que he estado siendo preparado para esto toda mi vida, padre. Desde el momento en que nací en circunstancias traumáticas, desde el momento en que fui abandonado pero salvado, desde el momento en que recibí estos dones. Todo ha sido una preparación para este propósito. Lucía también lloraba. Estoy orgullosa de ti, Gabriel. Asustada, pero orgullosa. Solo promete que tendrás cuidado. Gabriel le sonrió. Lo prometo. Y prometo mantenerme en contacto. Esto no es un adiós para siempre. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Los siguientes 2 años pasaron demasiado rápido para Rosa. Gabriel se graduó de la secundaria con honores, siendo el mejor estudiante de su clase. Pero más importante que sus logros académicos eran las vidas que había tocado. Había ayudado a docenas de personas en el pueblo y los alrededores, curando enfermedades, resolviendo conflictos, brindando consuelo y esperanza. Su reputación había crecido más allá del pueblo, y ahora personas venían de muy lejos buscando su ayuda. Gabriel las atendía a todas con paciencia y compasión, nunca cobrando ni pidiendo nada a cambio. El día que Gabriel finalmente se fue uno de los días más difíciles de la vida de Rosa. Todo el pueblo se reunió en la plaza para despedirse. Había lágrimas, abrazos y bendiciones. El padre Miguel le dio una Biblia pequeña y una medalla de San Francisco. Doña Carmen le preparó suficiente comida para varios días del viaje. Los niños del pueblo le hicieron dibujos y cartas. Lucía le dio un abrazo largo y le susurró algo al oído que lo hizo sonreír a través de sus propias lágrimas. Y finalmente, Rosa. Rosa había preparado un pequeño bolso con las pocas pertenencias que Gabriel llevaría consigo. Ropa simple, artículos de higiene básicos, el certificado de nacimiento que tanto les había costado conseguir, una foto de él y Rosa juntos cuando Gabriel tenía 5 años. «Hijo mío», dijo Rosa con voz quebrada, «estoy tan orgullosa del hombre en que te has convertido. Vas a hacer cosas maravillosas en este mundo. Solo recuerda siempre de dónde vienes y quién eres en tu corazón». Gabriel la abrazó tan fuerte que Rosa apenas podía respirar. «Nunca voy a olvidar, mami. Tú eres mi ancla, mi hogar, mi corazón. A donde vaya, te llevo conmigo aquí». Se golpeó el pecho sobre su corazón. Rosa le besó la frente como había hecho miles de veces desde que era un bebé. «Ve con Dios, mi hijo, y vuelve cuando puedas». Gabriel subió al autobús que lo llevaría a la ciudad y de ahí a quién sabe dónde. Mientras el autobús se alejaba, Gabriel se quedó mirando por la ventana trasera, con la mano levantada en despedida, hasta que el pueblo desapareció de vista. Rosa se quedó parada en la plaza mucho después de que todos los demás se fueran, mirando el camino por donde se había ido su hijo, con el corazón partido pero también lleno de orgullo. Los años siguientes fueron difíciles para Rosa. Extrañaba a Gabriel terriblemente, pero él cumplió su promesa y se mantuvo en contacto. Llamaba cada semana cuando podía, escribía cartas largas contando sus experiencias, y las historias que contaba eran extraordinarias. Gabriel había viajado a zonas de guerra donde había sanado a soldados heridos. Había ido a áreas devastadas por desastres naturales y había ayudado en la recuperación. Había visitado orfanatos y hospitales para niños enfermos. Había trabajado en comunidades empobrecidas enseñando métodos de agricultura sustentable que transformaron su capacidad de alimentarse. A donde quiera que iba, Gabriel dejaba una huella, y su reputación crecía. Las personas comenzaron a llamarlo el sanador milagroso. Algunos decían que era un santo viviente, otros que era un ángel disfrazado de humano. Gabriel rechazaba todos esos títulos. En sus cartas a Rosa, siempre insistía en que él era solo un instrumento, que el verdadero poder venía de algo mucho más grande que él. Rosa vivió para ver a Gabriel regresar varias veces a lo largo de los años. Cada visita era un regalo precioso.
Gabriel le contaba sobre las personas que había conocido, las cosas que había visto, las lecciones que había aprendido. Y Rosa compartía las noticias del pueblo, los chismes locales, las pequeñas victorias y tragedias de la vida cotidiana que ahora parecían tan simples comparadas con lo que Gabriel hacía en el mundo. Lucía también prosperó. Se convirtió en una enfermera excelente y eventualmente se casó con un buen hombre llamado Marco, que la amaba profundamente. Tuvieron 2 hijos que crecieron llamando a Rosa abuela y a Gabriel tío. Era una familia hermosa y complicada, unida no por sangre solamente sino por amor y circunstancias extraordinarias. Cuando Rosa cumplió 70 años, Gabriel regresó al pueblo para una visita larga. Ahora tenía 32 años y había visto y hecho más cosas de las que la mayoría de la gente hace en toda una vida. Pero cuando abrazó a Rosa, todavía era su niño, su Gabriel. Una tarde, mientras caminaban juntos por el bosque hacia el lugar donde Rosa lo había encontrado hacía tantos años, Gabriel finalmente le reveló el secreto completo. «Mami, hay algo que nunca te conté, sobre por qué tengo estas habilidades, sobre quién soy realmente». Rosa lo miró con curiosidad. «¿Qué es, hijo?» Gabriel se detuvo en el claro exacto donde Rosa lo había encontrado como bebé. «Sabes, como siempre decían que era especial, que tal vez era bendito o que era un ángel. Bueno, no estaban completamente equivocados». Rosa frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Gabriel tomó sus manos. «Yo soy humano, mami. Eso es verdad. Lucía me dio a luz, eso pasó. Pero en el momento de mi nacimiento, cuando estaba más cerca de la muerte, algo extraordinario sucedió. Una fuerza divina entró en mí. No soy Dios ni un ángel, pero soy portador de una chispa divina que me fue dada con un propósito específico. Fui enviado para recordarle a la humanidad que los milagros son reales, que el amor es la fuerza más poderosa del universo, que la bondad y la compasión pueden cambiar el mundo». Rosa escuchaba con la boca abierta. «¿Y tú cómo sabes esto?» «He tenido visiones y revelaciones a lo largo de los años», explicó Gabriel. «Y finalmente entendí todo. Fui puesto en tu camino específicamente, porque tú eras exactamente la madre que necesitaba. Una mujer que había conocido el sufrimiento, y por lo tanto entendía la compasión. Una mujer que había perdido todo, y por lo tanto, valoraba cada bendición. Una mujer con un corazón lo suficientemente grande para amar incondicionalmente a un niño que no era suyo por sangre». Rosa sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Entonces todo esto, encontrarte, las cosas extrañas que pasaron, tu capacidad de sanar, todo fue planeado». Gabriela sintió. «Sí y no. El universo no controla cada detalle, pero pone las piezas en su lugar. Tú tenías libre albedrío. Podrías haberme dejado en ese bosque. Podrías haber entregado a las autoridades inmediatamente. Podrías haber renunciado cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero no lo hiciste. Elegiste amor una y otra vez. Esa fue tu elección, tu sacrificio, tu victoria». Rosa se sentó en el mismo montón de hojas donde había encontrado a Gabriel hacía 3 décadas. Era imposible creer que habían pasado 30 años. Se sentía como ayer y al mismo tiempo como toda una vida. «Entonces, ¿cuál es tu propósito final, Gabriel? ¿A dónde te llevará todo esto?» Gabriel se sentó junto a ella. «Honestamente, no lo sé completamente todavía. Creo que mi trabajo es simplemente ser un ejemplo, mostrar lo que es posible cuando vivimos con amor y compasión. No estoy aquí para establecer una nueva religión o para ser adorado. Estoy aquí para recordarle a la gente que todos tenemos la capacidad de hacer milagros en nuestras propias vidas y en las vidas de otros. Tú hiciste un milagro cuando me salvaste, mami. Eso fue tan poderoso como cualquier cosa que yo haya hecho». Miró hacia el cielo que empezaba a llenarse con los colores del atardecer. «Mi tiempo en la tierra probablemente no sea tan largo como el de otras personas. Siento que hay una urgencia en el trabajo que debo hacer, pero cuando finalmente deje este mundo, quiero hacerlo sabiendo que dejé algo de luz en los lugares más oscuros, que toqué corazones que estaban cerrados, que sané heridas que parecían imposibles de sanar». Rosa tomó la mano de Gabriel. «Tú ya has hecho todo eso y más, hijo. Has cambiado tantas vidas, incluyendo la mía. Si mañana todo terminara, tu vida habría tenido significado y propósito». Gabriel apretó su mano. «Gracias, mami. Por todo. Por no rendirte conmigo. Por amarme. Por dejarme ir cuando necesitaba ir.
por siempre estar aquí cuando necesito regresar a casa. Eres la mejor madre que alguien podría pedir. Se quedaron sentados ahí mientras el sol se ponía, madre e hijo, unidos por amor y destino, en el mismo lugar donde todo había comenzado tantos años atrás. El círculo estaba completo, pero la historia todavía continuaba. Rosa murió pacíficamente a los 83 años, rodeada de amor. Gabriel estaba ahí, sosteniendo su mano. Lucía también estaba presente con su familia. El pueblo entero vino a despedirse de la mujer que había sido madre, no solo para Gabriel, sino en cierta forma para toda la comunidad. En su lecho de muerte, Rosa miró a Gabriel y sonrió. «Te encontré en un bosque sin saber que estaba encontrando mi salvación», susurró. «Gracias por darme la vida más extraordinaria que alguien podría soñar». Gabriel besó su frente. «Yo te agradezco a ti, mami, por ser mi ángel guardián cuando más lo necesitaba». Rosa cerró sus ojos por última vez, con una expresión de paz absoluta en su rostro. Gabriel lloró, pero también sonrió, sabiendo que su madre había vivido una vida plena y había muerto feliz. El funeral fue masivo. Personas vinieron de todos lados, no solo del pueblo, sino de todos los lugares que Gabriel había tocado a lo largo de los años. Todos querían honrar a la mujer que había criado a este hombre extraordinario. Después del funeral, Gabriel decidió quedarse en el pueblo por un tiempo. Necesitaba procesar su pérdida y reconectarse con sus raíces. Una tarde, mientras caminaba por el jardín que Rosa había cuidado durante tantos años, Lucía se le acercó. Ella ahora tenía 48 años, pero todavía mantenía esa belleza serena que había desarrollado a lo largo de los años. «¿Cómo estás, Gabriel?», preguntó suavemente. Gabriel suspiró. Triste, pero también en paz. Ella vivió una buena vida y murió sabiendo que fue amada. Lucía asintió. «Rosa fue una mujer increíble. Me dio tanto, no solo la oportunidad de conocerte, sino también la oportunidad de sanar de mi propio trauma. Nunca podré agradecerle lo suficiente». Gabriel la miró con cariño. «Tú también eres increíble, Lucía. Tomaste una de las decisiones más difíciles que una madre puede tomar y lo hiciste pensando en mi bienestar por encima del tuyo. Eso requiere un amor y una fortaleza tremendos». Lucía se limpió una lágrima. «A veces todavía me pregunto si hice lo correcto, si debí haber peleado por mantenerte». Gabriel tomó sus manos. «Hiciste exactamente lo correcto. Y mira cómo resultó todo. Tuviste la oportunidad de ser parte de mi vida sin la presión de ser mi única madre. Tuviste la oportunidad de construir tu propia vida, de sanar, de formar tu propia familia. Y yo tuve dos madres que me amaron en diferentes formas. Fui doblemente bendecido». Lucía lo abrazó. «Te amo, Gabriel. Aunque no te haya criado, siempre has sido mi hijo en mi corazón». Gabriel devolvió el abrazo. «Y tú siempre serás mi primera madre, la que me dio vida. Eso nunca cambiará». Mientras Gabriel se preparaba para dejar el pueblo nuevamente y continuar su trabajo en el mundo, hizo una última visita al lugar donde todo había comenzado. Se paró en el claro del bosque donde Rosa lo había encontrado hacía 33 años y cerró los ojos. Sintió la presencia de algo más grande a su alrededor, esa misma presencia que había sentido toda su vida. «Gracias», susurró, «por darme a Rosa, por darme esta vida, por darme un propósito. Ayúdame a seguir siendo digno de estos dones que me han sido dados». El viento sopló suavemente a través de los árboles y Gabriel sintió una paz profunda. Sabía que su madre estaba en un lugar mejor ahora. Sabía que su trabajo en la tierra aún no había terminado. Y sabía que donde quiera que fuera, llevaría consigo las lecciones de amor incondicional que Rosa le había enseñado. Años después, cuando Gabriel finalmente dejó este mundo a los 42 años después de una vida llena de servicio y amor, su legado continuó. Había tocado miles de vidas directamente y millones más indirectamente a través de las personas que él había inspirado. Libros fueron escritos sobre él, documentales fueron hechos, pero nada capturaba realmente la esencia de quién era mejor que las historias simples que la gente del pueblo contaba. La historia de la viuda pobre que encontró un bebé abandonado y descubrió que era algo más que un bebé ordinario. Era un milagro, era un regalo, era exactamente lo que ella necesitaba en el momento en que más lo necesitaba. Y en cuidarlo, ella también fue salvada. El jardín de Rosa todavía existe, mantenido ahora por los hijos de Lucía y otros miembros de la comunidad.
todavía produce abundantemente, todavía florece de maneras que desafían la explicación. Es un recordatorio constante de que los milagros son reales, de que el amor transforma, de que la bondad de una persona puede cambiar el curso de muchas vidas. La casa donde Rosa y Gabriel vivieron se convirtió en un pequeño museo y lugar de peregrinación. Personas vienen de todas partes para ver dónde vivió el sanador milagroso, para tocar las paredes que lo vieron crecer, para sentarse en el jardín que él ayudó a cultivar. Y siempre, siempre, visitan el lugar en el bosque donde todo comenzó, donde una mujer desesperada escuchó el llanto de un bebé y tomó la decisión de salvar una vida, sin saber que al hacerlo estaba salvando la suya propia y tocando innumerables otras. La historia de Rosa y Gabriel se convirtió en leyenda, pero para quienes los conocieron, no era leyenda, era verdad, era real. Era la prueba viviente de que a veces, cuando todo parece perdido, cuando la vida te ha quitado todo y no parece haber esperanza, el universo conspira para darte exactamente lo que necesitas. Puede venir en la forma más inesperada, puede parecer imposible o demasiado bueno para ser verdad, pero si tienes el coraje de extender la mano y tomar lo que se te ofrece, si tienes la valentía de amar incluso cuando has sido lastimado, si tienes la fe para seguir adelante incluso cuando no ves el camino, entonces los milagros pueden suceder. Rosa era solo una mujer pobre. No tenía educación especial, no tenía dinero, no tenía conexiones importantes, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía un corazón capaz de amar, incondicionalmente. Y ese amor cambió el mundo, porque al amar a Gabriel, al criarlo para ser él, hombre extraordinario que llegó a ser, ella afectó cada vida que él tocó después. Cada persona que Gabriel sanó, cada conflicto que resolvió, cada corazón que consoló, todo eso fue posible porque Rosa tomó la decisión de no caminar alejándose de ese bebé, llorando en el bosque. La historia termina donde comenzó, en ese claro en el bosque. Pero ahora hay una pequeña placa de bronce marcando el lugar. Dice simplemente, aquí, el destino unió a una madre sin hijo y un hijo sin madre. Y de ese encuentro nació un amor que cambió el mundo. Recuerda, a veces lo que parece ser tu peor momento es en realidad el comienzo de tu mejor capítulo. A veces lo que parece ser un final es en realidad un nuevo comienzo. Y a veces, el amor que das sin esperar nada a cambio es el amor que transforma no solo tu vida, sino las vidas de todos a tu alrededor. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho llorar o sonreír, o creer en los milagros otra vez, compártela. Dile a alguien que conoces que está pasando por un momento difícil que no se rinda, que los milagros existen, que el amor siempre encuentra la manera. Y recuerda siempre, nunca sabes cuándo el universo te va a poner en el camino de alguien que cambiará tu vida para siempre, o cuando tú vas a ser puesto en el camino de alguien cuya vida puedes cambiar. Mantén tu corazón abierto, mantén tus ojos atentos, y cuando llegue tu momento, tu oportunidad de hacer una diferencia, ten el coraje de tomarla. Porque como Rosa descubrió en aquel bosque hace tantos años, a veces salvar a alguien más es la forma en que nos salvamos a nosotros mismos.